Bueno, seguimos con el programa y ahora os voy a presentar a la invitada, que es ni más ni menos que la gran, ella dirá que no, pero yo digo que sí, la gran Mireia Gallego. ¿Cómo vas, Mireia? Bueno, yo encantada de estar aquí, de grande nada, de grande no. Antigua sí, grande no. Que llevo más años que un bosque en esto de la divulgación, pero no, grande no, ¿eh? Pero yo Pues, encantada, ya lo sabes que yo cuando me invitas yo vengo siempre, siempre. pues, estás aquí en ocasión, como ya saben nuestros oyentes, que hemos estado hablando de Cursus Honorum cuando hemos empezado y vamos a seguir contigo a causa de que tienes un artículo que sacaste allí por el 21 por febrero, precisamente Ujú. hablando de esto del Cursus Honorum. Las personas que nos oyen conocerán muchas de las magistraturas de Roma, pero aquí vamos a explicar unas cuantas y un poquitín cómo estaba todo esto organizado. Unas cuantas más que ellos no conocían, ¿no? También eres una súper gran escritora, también me volverás a decir que Ah, no, que publicaste ese Servilia, la mujer que cambió el destino de Roma, creo que fue también en mm, abril del año pasado, del 21, sí, sí, con sí. Goodreads, ¿no? Creo que era. No, Sí, Good Books. con Good Books, perdón, Goodreads en la red Mm, social, sí, sí, es con Good verdad. Books, y creo que es un pedazo de libro, ya lo digo yo, que lo he leído. Ay, qué maja que Me eres. lo dio antes de que saliera doña Mireia y lo disfruté Mm. mucho y te lo digo públicamente, aprendí mucho cómo escribir sobre la condición de mujer y ahora me sirve mucho para mis libros. Bueno, a mí me pasa lo mismo contigo, porque tú ya sabes que a mí me vas pasando lo que tú vas escribiendo, me voy deleitando así con pequeñas pinceladas que me vas dando poquito a poco, me vas dejando con el intríngulis, pero el hecho de poder leer a un compañero y amigo te facilita mucho las cosas porque también tú aprendes, cuando lees, aprendes mucho de la otra persona, de cómo escribes y valoras y pones mucho en valor aquello que está haciendo, porque tú sabes cómo se trabaja eso, ¿no? Y tú, para mí, tú ya sabes que tus libros a mí me encantan por la crudeza, por la realidad, pero también por el sentimiento que pones en ambas cosas, ¿no? Es como una balanza, pones lo más duro junto con lo más frágil y delicado, ¿no? Y eso es una cosa que admiro mucho de ti, así que es mutuo. Pues vale, pues mutuamente nos Mutuamente. alabamos nuestros trabajos. Ya sé que estás haciendo otra cosa, no voy a avanzar nada. Sí, sí. Y también he leído un poquitín y es buenísimo. Bueno, vamos a ir al Cursus Honorum. Antes Sí. de ir al Cursus Honorum, si quieres, nos vamos a ir un poquitín atrás. Tú ya sabes, Uh-huh. como todo el mundo sabe, que un tal Rómulo, allí por el 500 muy poco, fundó Roma, por el 756, perdón, creo que fundó Roma, ¿no? Y 753, sí. y a este tal, pues, ¿qué era en aquel momento Roma? Una monarquía. ¿Cuántas magistraturas tenía la monarquía? Una, que Sí, era, claro. se ha acabado la complicación, era el rey. Oye, Era fácil, ¿eh? vamos a empezar por lo fácil. Este era el jefe del ejército, el jefe de la justicia, el máximo representante de Roma ante los dioses, y bueno, él se encargaba de todo. Tenía el imperium, tenía la potestas, tenía el derecho al juicio, tenía el derecho a la muerte, tenía el derecho a todo. Todo. Es una Yo me lo maravilla, ¿no? guisus, yo me lo comus. Muy bien. Y luego también este hombre, pues claro, tenía que hablar con unos que era el Senado, que era lo que le aconsejaba, pero claro, como él era el máximo exponente del poder, también elegía él a los Sí, sí. senadores, con lo cual tampoco, Todo muy ¿no? demócrata, todo muy Todo demócrata. demócrata. Y creo que también elegía a todos los flamines, a todos los sacerdotes que en esa época también eran importantes, con lo cual, pues el rey vivía bien, ¿no? Pero se ve que estos se enfadaron un poquitín para esto, ¿no? Creo, ¿eh? Que los romanos se enfadaron un poquitín con el rey, sobre todo con el último, con un Tarquinio el soberbio, ¿no? Yo creo que se enfadaron más con su hijo por el asunto de Lucrecia. Pero bueno, la cosa es que se enfadaron con toda la familia y la echaron. Yo creo que la caída, evidentemente, de la monarquía se debe a la leyenda de Lucrecia. Porque, a ver, un golpe palaciego en el cual quisieron quitar a los reyes para ponerse los patricios en el poder, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser eso en la motivación real? No, hombre, esto es como en la guerra de Troya, que la motivación era Helena de Troya, era rescatar a Helena y no quedarse con Troya. Es lo mismo, ¿sabes? Ah, Es la misma equivalencia. yo Es como, altruismo puro y duro. como romano de pro, creo que la guerra de Troya fue para que pudiera huir Eneas y se pudiera Y fundar fundar Roma. la ciudad. Exactamente, Esta sí, es sí. así el motivo. Es Bueno, así. la cosa casi teóricamente, según dice la fuente, sobre el 509, creo que fue, Roma se convierte en república y a partir de ahí empiezan a aparecer poco a poco todas estas magistraturas que conocemos, ¿no? Van apareciendo estas magistraturas.
con el miedo siempre, creo que en principio el miedo era un poquitín de que Roma no volviera a la monarquía. O sea, todo este complejo sistema de poderes, de control de un poder al otro, era para que no volviéramos a la monarquía, porque quedó bastante descontenta, ¿no? Roma. Exactamente, ¿no? Y eso lo ves en muchos cargos de los que hablaremos. Ahí, o sea, das salpullido a un romano hablar de la monarquía y hay un salpullido auténtico en hablar de un poder totalitario. Entonces, a través de todas estas magistraturas se garantizaban de alguna manera que no volviera a ocurrir lo mismo que ocurría durante la monarquía, ¿eh? Y se ve que hay un salpullido auténtico en todo lo que tiene que ver los poderes absolutos. Y eso siguió hasta que llegó Julio César, pero durante todos esos siglos los romanos, vamos, iban con las uñas fuera y todo lo que oliera o hiciera un cierto tufillo a control de poder, aquello, vamos, era urticante. Sí, de hecho, uno de los peores insultos que le podían hacer a uno de estos gobernantes es: tú quieres ser rey de Roma, ¿no? Sí, Esto sí, a sí, nosotros sí. nos hace un poco de gracia, pero para ellos era realmente ofensivo. No, muy ofensivo. Y de hecho, todo lo que cuando venían reyes extranjeros o cuando ellos veían el poder absolutista de los faraones en Egipto, a ellos les daba curiosidad, porque les producía curiosidad todo lo que venía de Oriente y todo lo que era monárquico, curiosidad, pero luego le daba un salpullido tremendo, porque ellos no entendían eso. No pensaban que aquello era totalitarismo puro y pensaban que sus magistraturas garantizaban que eso no pudiera pasar. Relativamente, lo voy a entrecomillar así, porque claro, dices, bueno, era muy selectivo, pero bueno, sí, había un salpullido tremendo. Por eso hablaremos un poquitín de quién podía ser elegido o no podía ser elegido, que esto es otro problema, ¿no? Pero, por ejemplo, para evitar esto, por ejemplo, eran anuales, casi todas, quitando una, anuales. Bueno, las ordinarias eran anuales todas, sí. A no ser que hubiera algún tipo de urgencia, pero normalmente eran anuales. Eran colegiadas, no era un único cargo, exceptuando alguna, volvemos a repetir, que fuera por urgencia, casi todas eran colegiadas. Eran jerarquizadas, una era más poderosa que la otra, tenía más poder que la otra. Sí. Estaban especializadas en un tipo de poder, en justicia, en tal, ¿no? Por ejemplo, obra pública, cada una tenía su sitio, ¿no? Una cosa muy importante que no pasa ahora es que era vergeta, era gratis, no cobraban. Esto era por prestigio, puro prestigio, por el servicio a Roma. Luego, evidentemente, hay una cosa muy importante, sobre todo las dos, creo que es muy importante resaltar, las dos magistraturas superiores o mayores tenían el imperium, podían tener el imperium, sí. ¿no? Y el imperium, no lo diremos en latín, lo diremos en castellano, tenemos el imperium militar y tenemos el imperio domus, el imperio de la ciudad, el domi. Es muy importante entender que cuando le dábamos el imperio militar a uno de estos pretores que podía llevar el ejército y a estos cónsules, lo perdían justo, o sea, no, en Roma no tenían el imperio militar. Y esto es muy importante por muchas cosas que pasan luego. Más adelante, que el ejército se tiene que quedar afuera de la ciudad, sí. Al final de la República ya vimos que no, pero en principio se tenía que quedar fuera. Con lo cual, vemos todo este equilibrio. Yo te estoy dando a ti el imperio militar, pero tú lo pierdes en Roma. Estos soldados a ti no te tienen que hacer caso. Esto ya estamos hablando de lo que hablamos de equilibrio de poderes. ¿Quién se va a encargar de hacer las cosas de la ciudad? Otro con imperio domio, que se va a encargar de lo de la ciudad. Y el de la ciudad no tiene ejército. Todo estaba muy perfectamente regulado. Perfectamente regulado. Y sí que es verdad que hubieron muchísimas variaciones. Nosotros ahora, cuando vayamos dando las especialidades y vayamos diciendo los cargos públicos de la magistratura y cómo se accedía y demás, este es el de la República tal como entendemos en nuestro imaginario colectivo. Pero sí que es verdad que antes de llegar a por ejemplo, no es lo mismo gobernar una ciudad con 50.000 habitantes que gobernar una ciudad de 1 millón. Entonces, los cargos públicos fueron disgregándose, adaptándose a las nuevas necesidades. Un imperio que está disgregado a nivel territorial por todos lados, pues necesitaban otros cargos que garantizaran y que fueran gobernadores de esas provincias y que a su vez gestionaran. Iremos viendo estas magistraturas cómo se van esparciendo por el imperio, ¿no? Pero van cambiando a medida que va cambiando la necesidad y que va cambiando el imperio y el núcleo de población, que cada vez se va haciendo más grande. Sí, que yo soy un patricio al principio de la República, luego ya un plebeyo, pero en principio vamos a empezar con el patricio. Y yo tengo un hijo, soy un hombre de bien, un padre de familia de esto de pro, ¿no? Con una gens, honorable.
con el apellido Portux, que es una gens importantísima. Están los Cornelio y los Portux. No por esta Perfecto. importancia. Primero los Portux y después los Cornelio. Entonces, yo Muy tengo bien, un muy bien. hijo pues bueno, nace, le pongo mi nombre, le pongo mi apellido, lo tolero, tal. Y entonces tengo mi infant, mi hijo hasta los 7 años, que él vive la vida. Hasta los 7 años que viva la Exacto. vida, como loco allí. Ya está. Después ya, de los 7 hasta que es mayor de edad, yo ya le empiezo a enseñar, a decir, tú tienes que aprender matemáticas, cultura, retórica, bueno, todo esto un poquitín, ¿no? Gramáticas, Sí, todo. hasta que lo considero mayor de edad, que esto dependía un poquitín del padre, entre 14, 16, creo que alguno, como Augusto, fue a los 5 años mayor de edad. Dicen las fuentes. Lastimica, por Dios. Sí, ¿no? Bueno, quiero decir que había cambios, pero normalmente entre 14, 15, 16, 17, ya era un poquitín tarde, te hacía mayor de edad. Y aquí ya a esta persona que yo quería que hiciera este cursus honorum, que no hiciera un Sí. currículum que se quedara a mitad camino, sino que hiciera el cursus honorum, ya lo empezábamos a decir, fíjate en lo que hace nombre, ¿no? Ya empezamos a introducirlo, dijéramos, en el mundo político. Ya estamos hablando con mayores de edad, con 16, 17, 18, 20, 25, no tienen todavía edad para tener ninguna magistratura. Como he dicho, cambió mucho en el tiempo, pero creo que el cuestor durante muchísimo tiempo de la República era a los 30 años, con lo cual estamos hablando de unos son mayores de edad y hasta hasta aquí. Le estamos decir también que nadie era nada en Roma si no iba al ejército. Esto es muy Exacto. importante. No, pero aparte piensa una cosa, que eso tiene una explicación, y es que antiguamente con estas sociedades bélicas en el que... Déjame hacer un inciso. Sí. Roma es una organización hecha para la guerra. Exacto. Entonces, y además necesitaban tener refuerzos continuamente. Y la esperanza de vida de un chaval de 17 años que empezaba el cursus honorum, aún porque era patricio, pero la esperanza de vida de un romano era muy justa. Entonces, siempre tenían que tener relevos constantes de jóvenes. Si no morían en el ejército, morían por una peste, morían por una enfermedad, morían por un accidente, por un asesinato. Es decir, no tenían unas vidas fáciles. Entonces, se tenía que garantizar constantemente un suministro continuo de ciudadanos que pudieran abastecer. Y con 17 años, lo que para nosotros no es madurez, entre los 17 y los 24 años, para ellos era un hombre. O sea, era un adulto. Y por tanto, tenía que tener responsabilidades de adulto. Y su formación se basaba en ese objetivo, en que tú a los 17 o a los 18 ya empezabas tu cursus honorum. Y por lo tanto, tú ya tenías responsabilidades para la sociedad. Pero responsabilidades que veremos, o sea, responsabilidades de tela marinera, no eran responsabilidades mínimas de me voy a poner a trabajar y voy a mirar a ver cómo lo haces. No. Cargo de responsabilidad pública, con nombre y apellido. Es decir, si tú la liabas, sabían quién eras y de dónde venías. O sea, es diferente, ¿eh? Estamos hablando que probablemente ese niño, que para nosotros es niño, a los 7 años puede que no, pero entre 10, 12, 13, 14 años, seguramente si el padre estaba en el ejército, ese niño iba con el padre al ejército y también, tanto, para que lo viera, para que lo siguiera. Y lo bueno, más normal, mira Calígula. Calígula, y Drusos, ¿con qué edad fue? Claro, cuando fue al ejército con su padre. Sí. Claro, o sea, es que el concepto niño o infancia ahora, como nunca hay que hacer presentismo con eso, porque para ellos su esperanza de vida era muy reducida, ellos eran adultos muchísimo antes, las niñas eran adultas cuando tenían la regla porque ya podían procrear y por lo tanto ya eran adultas. Para un hombre se acercaba a la misma edad que la de la mujer. Si tú tienes la regla a los 12 o a la edad que sea, pues un chico a los 13, 14, 15 ya estaba preparado para la vida, porque tampoco sabías cuánto iba a durar. Si iba al ejército igual duraba 5 o 6 años. Es que claro, tampoco... Entonces, claro, en el caso de los patricios es diferente, ¿eh? También se ha de decir que ellos, la esperanza de vida suya era bastante superior. Así que me estoy imaginando, por ejemplo, yo ahora, este muchacho que ha ido con su padre a los 10, 12 años al ejército, llega su día de mayor de edad, vamos a poner, por ejemplo, 16 años, su padre lo lleva, bueno, si es patricio, lo lleva a Juventus, ¿no? Los pobres, los plebeyos vamos a Liber, allá a Lamentino. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va al que va. Cada uno va al que toca. Que puede. Y bueno, y una vez que sale allí, estamos hablando del 19 de marzo, creo que es, y el 20 de marzo le dicen, chavalito, al campo de Marte que empezamos la guerra. Y acaba de ser mayor de edad, estamos hablando de 16 años. Su padre le da probablemente su lórica, su escutum,
su gladius en aquella época todavía no era gladius, al principio de la República, era una espada, tipo como la griega, y a matar al enemigo. Sí, Esta sí. era su bautismo. Sí, Así de sí. duro era. Bueno, pero es que la vida es cruel y es que su sociedad es cruel. Entonces, cuanto antes lo sepa muchísimo mejor, ¿no? Eso garantizará su supervivencia seguramente, ¿no? O no. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que es un concepto totalmente diferente al que tenemos ahora, pero es que tampoco podemos pensar como pensamos ahora, porque ahora no somos sociedades bélicas, estamos encajonados en nuestras casas y son sociedades individualistas, que prima lo que nosotros tenemos en nuestro mundo es nuestra casa, pero antiguamente nuestro mundo es la sociedad, que es lo que garantiza la supervivencia colectiva. Sí, muy bien. Entonces es diferente y tanto los cargos públicos como el nivel militar era requisito indispensable para la supervivencia de todo el imperio, no de tu hijo. Es que tu hijo es un ciudadano de Roma o un soldado de Roma o mano de obra de Roma. A mí que sea tu hijo me importa un pimiento ni cómo se llame. Es un puñetero número puesto y me sirve al imperio. Y esto es así de crudo, pero es la realidad absoluta. Y ellos lo tenían asumido porque era su mundo. Entonces no conocían otra cosa. A ellos les parecía estupendo ir a la guerra o acompañar. Como dices tú, las matronas romanas no hacían hijos, hacían ciudadanos. Exacto. Primero eran ciudadanos y después eran individuos. Y lo tenían muy claro. Y el éxito colectivo era lo que nos aseguraba, en principio, el éxito individual. Claro, y ahora te imaginas que, claro, con estos casos de los patricios, que además tenían que ocupar cargos de relevancia o cargos de poder, pues imagínate hasta qué punto era importante su formación previa. El acompañamiento de sus padres, el que conociera a los clientes de sus padres, el que se supiera relacionar, el que además tuviera cierta capacidad de oratoria para poder disuadir o para poder conseguir los propósitos en determinado cargo público, que tuviera ciertos componentes bueno, que tuviera un carácter determinado. Es decir, no es fácil ser senador o no es fácil ocupar un puesto. Sí que, entiéndeme, lo tenían ocupado porque sí, porque por su apellido, pero luego había una responsabilidad implícita de que tu apellido quedara bien. Hombre. Y de cumplir con aquello que tus antepasados habían hecho. Y si tenías la mala suerte de llamarte Bruto, por ejemplo, Brutus, pues es una putada, porque claro, dicho mal y en plata, pero es que tienes que hacer y procurar lo que tus antepasados dijeron que hicieron, ¿no? Entonces, todo eso es una losa que ellos llevaban con mucha honra, pero tenían muy asumido que tenían que cumplir estos roles y que los tenían que cumplir bien o razonablemente bien. Sí. Entonces, como hemos dicho, tenemos a este niño que le hemos enseñado, lo hemos hecho mayor de edad, ya nos va al ejército, vuelve y dice, bueno, ya has vuelto, ya has hecho algo, has sobrevivido en cargos intermedios. Ya esta gente de patricios no iba a las primeras filas, pero como estamos hablando al principio de la República, Roma no ganaba todo, perdía muchas batallas y se tenía que cerrar muchas veces, con lo cual morían muchísimos patricios, moría todo el mundo. Patricios, plebeyos, campesinos, moría de todo. Es decir, que Roma no es esa grandeza que tiene después de las guerras púnicas, que es cuando empieza a hacerse grande, y luego ya después con Augusto y el nuevo ejército imperial ya fue invencible en muchísimos años. Pero hasta ahora no. Daba y le daban a Roma, o sea, también perdía, ¿no? Y este muchacho llega a Roma ya con unos 16 años, 17, después de campañas de 6 meses, las campañas eran bastante más cortas, algunas no, pero casi todas eran bastante cortas, ¿no? Y lo que dices tú, antes de tener estas magistraturas, lo que hacía era ir a la gente que ya era magistrada y les echaba, dijéramos, un cable, pero para que ellos aprendieran también, no solo retórica, sino también las obligaciones de los cargos, ¿no? Esto tiene un nombre que creo que se llama vigintivirato. Muy bien, vigintivirato. Sí, son 20 cargos. Por eso se llaman así. Son 20 cargos. Son jóvenes que están tutelados. Son cargos considerados menores porque no son cargos de magistratura como entendemos, ¿no? Porque todos cuando pensamos en las magistraturas pensamos en los cónsules, en el censor, en el pretor, ¿sabes? Eso que estudian los chavales en cuarto de la ESO, ¿no? Que te dicen, ¿cuáles son las magistraturas? Y te sueltan toda la retaína, ¿no? Pero previamente a eso, claro, hay que pensar que con 17 años o con 20 o con 22 no podían ocupar el cargo de pretor. Imposible. O sea, no. Entonces tenían estas magistraturas aparentemente menores, que son cargos menores, pero ojo con la relevancia que tenía esto, porque habían 4 especialidades dentro de este vigintivirato, habían 4 especialidades diferentes. Uno era
lo penal, los asuntos penales, otro eran los asuntos civiles, otro es el asunto económico y otro las obras públicas. Y a partir de aquí podemos establecer 4 subgrupos, ¿vale? Estos chavales decían, vale, pues yo voy a hacer la parte que ahora van a venir las partes buenas, que es cuando vamos a decir los nombres en latín y va a ser divertido. Mira, vamos a decir la primera, ¿vale? Que esto es muy divertido. De que en viriestlitibus judicandis, ¿vale? Qué bien te ha salido. Que se nota el latín, ¿eh? Bueno, pues aquí son, como bien dice su palabra, de que en viri, o sea, estos son 10 ya, de los 20 estos son 10. Exacto, son 10 chavales que a lo que se ocupaban de todo esto son magistraturas que se encargaban de una tarea muy concreta. Es judicial, ¿eh? Por eso el judicandis. Pero se dedicaban a mirar que efectivamente las ciudadanías romanas eran correctas. Era un cargo judicial, ¿vale? Era un cargo que tenía... que aunque dependían de otras personas, de otros superiores, pero ellos se encargaban principalmente de esto, ¿no? De mirar que no hubieran errores en la ciudadanía, porque esto era muy, 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 muy importante, básico. Sí, o sea, esto es, si tú quieres decir que cuando tú tienes un hijo que dice que es un hijo de bien, y tú ibas allá a escribirlo en la tablilla, no me acuerdo el nombre, en el foro, eso hay que comprobarlo. Aquellos 10 era lo que decían, sí, tú eres hijo de tal, de tal tribu, vamos a comprobar. No te preocupes que lo voy a comprobar. Es hijo legítimo porque tuvo edad legítima. Muy bien. Tú, los que han atestiguado por esto es cierto. Perfecto, ciudadano romano. La ciudadanía romana, nosotros no somos capaces de entender, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo y me corrige si me equivoco. Solamente podían tener propiedad los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos no podían tener propiedad. Mira si era importante. Claro, es que aunque estos cargos parecen menores, que la gente dice, ay, no sé qué, no, ojito, porque dependiendo de lo que ellos hacían, se tributaba, se repartía. Es que, claro, esto tiene más relevancia de lo que a priori podemos pensar, El que una persona administrativamente esté detrás y diga, vamos a ver, ¿usted quién es? Tanto, vale, ¿y su hijo quién es? No, es un hijo adoptivo, vale, adoptivo, ¿dónde usted se lo ha encontrado? Vale, ¿y usted le da su apellido? Sí, da su consentimiento, vale, ¿y usted de dónde viene? ¿De qué familia? O sea, ¿es ciudadano romano? ¿De dónde viene? Ojito, porque esto ahora lo vemos como muy administrativo, como que es muy fácil por todo como lo llevamos, pero realmente en aquel momento no era ni tan fácil ni tan sencillo. No habían las partidas de nacimiento que tenemos ahora que justifican, no, es que yo me podría encontrar un niño por la calle y adoptarlo directamente. Han abandonado un niño, lo cojo y digo, pues ahora es mío, lo adopto, ¿vale? Pues luego este niño tenía que recibir los nombres. O sea, no es tan sencillo como a priori parece. Y claro, para un volumen tan amplio, lógicamente se necesitaban cargos. Y lo que no podía hacer el censor, o lo que pues lo hacían todos estos cargos menores de chavales jóvenes que en cierta manera aprendían también, se relacionaban, conocían los intríngulis por dentro, o sea, había mucho más que el cargo propiamente administrativo judicial. Creo recordar, lo digo de memoria, pero en el cuerpo de inscripciones latina, en una epigrafía de Roma, creo que es el volumen 6, lo digo de memoria, igual me equivoco, hay un rezo a Juno Lucina, a Juno Regina, que era la de... Y hay un sitio donde dice las 110.000 matronas romanas te rezamos. Claro, 110.000 matronas romanas embarazadas prácticamente, perpetuamente, toda una cantidad de hijos enorme. Estos había que controlarlos. Por eso eran 10. Es que ojito, porque son 10 personas, más luego personal administrativo, porque aunque estamos diciendo estos son los cargos que habían, esto es como ahora. Si tú vas al ayuntamiento de tu ciudad, tienes al alcalde, y tienes a los asesores, y tienes al que se encarga de las finanzas, y tienes al que se encarga de... Y luego tienes un montón de personal administrativo que te está gestionando esto. Que son los que se encargan. Que son los que se encargan. Los demás son los de cara visible, pero son los que... Claro, el personal administrativo es el que se encarga de todas estas cuestiones. Entonces, estos 10 hombres de entre 17 y 24 años se encargaban de esas tareas que son de menos responsabilidad de una magistratura grande, pero que tenían su importancia. Y luego ya hay otra que puedes optar, que es el Triumviri Capitale, que también era, que en este caso eran 3, ¿vale? Y que eran como 3 jóvenes jueces que se encargaban de custodiar todo lo que es el tema de presos, las prisiones, el control de las penas. O sea, imaginaros que eran muy jóvenes para hacer estas cosas, pero lo hacían.
digo lo mismo, tenían personal administrativo por debajo, pero ellos eran los responsables de que las penas se llevaran a cabo, de trasladar a los presos cuando fuera necesario. O sea, no son cargos menores, sería casi como no un funcionario de prisiones, no, sería más como el alcaide de la prisión. Muy bien, ¿sabes? sí. Vendría a ser... Me lo imagino de estos jovencitos de 17 años que sacaban a un preso que estaba allí en el foro, no me acuerdo el nombre, Mamertina, creo que era la cárcel, no me acuerdo. Sí, la cárcel Mamertina. Lo sacaban, lo subían por ahí arriba hacia Juno Moneta, se giraban hacia la Torre Tapella, hacia la Roca Tapella, ¡pum! Y ese era el que se encargaba de custodiar eso. Y estamos hablando de 19, 10, 20 años, ¿eh? Sí, estamos hablando de gente muy jovencita. De todas maneras, la cárcel Mamertina, yo no sé si la gente ha tenido la oportunidad de verla, es un agujero súper pequeñito. Y dices, con una cantidad de ciudadanos en Roma con 1 millón de habitantes, ¿cómo puede ser que hubiera una cárcel tan pequeña? Porque no tenían casi presos. O sea, el que estaba, o una de dos, o te ibas a hacer trabajos forzados a la mina, directamente a las canteras, o te ibas directamente al foso de los leones, o pocas penas. Sí, o sea, lo que era... Bestia, Damatios Ludus, todas estas Exacto. condenas. Sí, O sea, la cárcel era solamente la espera para el juicio. No, sí, no existía señor. la pena de cárcel. Exacto, no había pena de cárcel. Sí que en algunos casos han habido penas que han tenido que estar allí, pero a la espera de, no para cumplir la pena, sino a la espera de la pena, lo que fuera después, ¿no? Yo creo que a la que a ti te hubiera gustado participar, si hubieran podido participar las mujeres, es en la siguiente, ¿no? En el siguiente Triviri, ¿no? Sí. La de la pela. Carne. Esta es más fácil de leer, ¿no? El triunviriaere argento aurofrando feriundo. Esto lo voy a traducir un poco porque es muy largo, porque tú imagínate, menos mal que no tenían tarjetas de visita, porque si no, en piedra. Imagínate. Esto es un horror. Mira, os traduzco. Son 3 hombres para la fundición y acuñación de oro, plata y bronce. Son 3 personas que se encargan de la acuñación. Durante la República, durante el Principado y durante el Imperio, la acuñación de oro y plata, es decir, de los metales nobles, era el emperador. Como tú comprenderás, no iban a dejar a estos 3 muchachillos custodiando el oro y la plata. Entonces les dejaba que custodiaran el bronce. Y a estos jóvenes, muy bien. Exacto, pero eso en la época imperial. Pero en la época republicana sí que estos chavales se encargaban de eso. Este era el más preciado, por decirlo así, de estos virato, porque este podías acuñar la moneda. Y entonces al acuñar la moneda ponías o bien un dibujito, o bien unas iniciales, y quedaba como que esta la he acuñado yo, ¿sabes? Esto daba como un cierto prestigio. Que soy de los Hostilio, por ejemplo. Soy de los buenos. Pero ¿qué pasaba? Que estos cargos normalmente los tenían los chavales más mayores, los de 24 y así, y los que ya venían de un nivel top. O sea, era el que todo el mundo quería. Es curioso, ¿eh? Porque dices, o sea, que seguramente el hijo de Cipión, el africano, pasaría por aquí probablemente. Seguramente, porque esta mola. Ahora, Pepito, hijo de tal, pero que fuera un poquito Mindundi, pues hombre, digamos que seguramente no. Estaría en el Triunviri o Capitales o en otro, pero este pobrecito mío, pues como que no optaban. Y pensamos que son estos, que son 3 personas, ¿eh? Sí, ya nos quedan 4 solo, ¿no? De los 20. Exacto, que este es muy bueno, ¿eh? Porque el nombre es como un trabalenguas en latín, pero lo voy a decir. Quatuorviri viarium curandarum. Menos mal, yo no soy capaz. Madre mía. A ver, esto más o menos como si habéis podido escuchar un poquito, el guiarium ya nos da una pista, y el curandarum, ¿no? El que se encargaba del mantenimiento de las calles y de las vías principales, ¿no? En realidad estos 4 muchachos ayudaban a la magistratura, de la que luego hablaremos, del edil, porque el edil, que venía a ser como una especie de lo que ahora sería un alcalde, aunque no es bien igual, pero estos muchachos lo que hacían era procurar que las calles estuvieran limpias, que estuvieran aseadas, que si había un desperfecto, dar aviso para que lo llevaran. Se curaban también pues, del tema pues eso de mantenimiento, de limpieza, en fin, de todas las señales. Es decir, que aunque eran menor, sí que acompañaban a cargos superiores como los ediles, los pretores y los censores. Eran cargos, bueno,
que ayudaban a la gestión de las magistraturas más grandes. Entonces... Es curioso sí. que lo que has explicado ahora, tenemos a los jóvenes que han ido al ejército, tenemos esta mini magistraturas que se dedican un poquitín al dinero, que ya veremos que hay una que se dedica al dinero, tenemos otra que se dedica a lo que sería la ciudadanía, que ya veremos que hay una a la ciudadanía, y tenemos otras que son de justicia, que también hay otra, ya los están, para que veamos que ya los están están iniciando. Muy bien, estos cargos también eran anuales, como todos. Exacto, y además esto les permitía a ellos quedarse con conocer a gente, conocer a sus superiores, por lo tanto se ganaban, depende de cómo fueran ellos, por ejemplo, en este cargo último que yo he dado, el que ayuda al mantenimiento de la ciudad, claro, dependía directamente del edil, por lo tanto tenías acceso directo al cargo de la magistratura del edil y entonces tenías cierto caché, ¿no? Y aprendías de esa persona, aprendías de lo bueno y de lo malo, de lo que querías y de lo que no querías. Y entonces también se establecían lazos de relaciones profesionales, porque más que personales, porque personales se conocían todos, los patricios se conocían todos porque vivían en un mundo totalmente cerrado y de ellos, o sea, se movían entre ellos, se casaban entre ellos y vivían entre ellos, pero bueno, trabajar con uno y con otro, pues ahora aprendo de aquí, ahora me meto en otro. Habían periodos de descanso entre un cargo y otro, es decir, un chaval podía optar primero por ejemplo, a la parte más judicial y al cabo de los 2 años, pues decir, oye, pues mira, voy a intentar optar al otro. Y entonces aprendía de aquí y aprendo de aquí y saco de aquí. O decían, no, mira, yo ahora que ya he hecho un cargo administrativo, pues me voy a ir a un cargo militar, voy a hacer carrera militar y me voy a pasar X tiempo mirando, comprobando las estrategias que Augusto sí que creó este cargo de tribuno laticlavio, que aprende las estrategias militares, ¿no? Y permite, y este cargo, ojito porque es muy goloso, pero mucho, y yo creo que es uno de los más importantes, y en este, por ejemplo, habían más plazas. Cuando no podías optar a las 4 plazas que yo he dicho, a estos 4 grupos, mucha gente decía, bueno, pues me voy a las plazas militares porque habían más, me parece que habían 20 y pico, 23. Bueno, Augusto empezó con 30, bueno, empezó con 80, pero al final se quedó con 30, luego le mataron 3 en Teutoburgo, pero bueno, plazas de estos había 27, 30 y ya estamos casi multiplicando por 2. Iba muy bien, porque si tú tenías aptitudes militares o te gustaba el mundo militar, ¿no? El mundo castrense, te permitía conocer a los soldados rasos y te permitía conocer el poder de los legados, por ejemplo, ¿no? De los legados militares. El conocer a las legiones, el conocer a la gente, el saber cómo moverse. Cuidado, porque este es un cargo... Sí, el legado, Mireia, el legado tenía que ser de la clase senatorial, con lo cual ya estabas dejándote ver por estas personas importantes, ¿no? Y además, en una sociedad, como hemos dicho, que estaba pensada, toda Roma estaba pensada en principio para la guerra. Yo soy una persona que me dedico a llevar a los presos a la Rocatapella o a Zamateo, a Ludos para morir luchando. O no, soy un tribuno laticlavio que ha participado con una legión en un acto heroico de las legiones. Y yo soy, cuando vuelvo a Roma, yo tengo un prestigio. Y esto es muy importante en una sociedad pensada para la guerra. Exacto. O sea, daba mucho prestigio. El prestigio militar también te permitía acceder a los cargos de magistraturas superiores. Y por lo tanto, ahí tenías como un plus de que te había permitido también conocer todo lo que es el aparato militar, te permitía viajar, pero también conocer a los de abajo. Esto es muy importante. En el momento en que tú estableces lazos no solamente con los tuyos, a los que ya conoces desde que naciste, sino estableces lazos con la plebe, con la gente que no tiene tanto como tú, pero que sí estableces preferencias, en realidad lo que estás haciendo es ganar adeptos para cuando los necesites. Y eso es fundamental. Los votos, ¿no? Para los comicios. Claro, y es fundamental después para
poder acceder con mayor facilidad a las magistraturas Antes de superiores. entrar a la primera magistratura menor, que es muy importante, recordar también que esto que has dicho, este ansia de cargos en el ejército, es tan importante que hemos dicho que había 30 legiones. Durante casi todo el Principado hubo 30, pero luego se fueron haciendo, quitando, 28. Bueno, no había suficientes cargos y se creó un tribuno de 6 meses, que solamente servía 6 meses en las legiones para poder multiplicarlas. A los 6 meses iba otro, porque había tanta gente que quería tener prestigio militar que es que no había sitio. Ya no había, todos estos jóvenes que estaban intentando escalar no tenían sitio y se creó un tribuno. Yo me imagino, yo qué sé, una persona que estaba en Roma que quería servir, ahora me invento un sitio, ¿no? En la Pratensis, estamos hablando en Siria, ¿no? Cuando igual estaba 3 meses viajando, servía 6 meses y volvió 3 meses. Sí, Era sí. increíble, pero él ya había servido en el ejército. Si tú no servías en el ejército en Roma, una sociedad general pensada para la guerra, no eras nadie. Y a partir de todos estos que has dicho, de todas estas magistraturas, mini magistraturas, estos 20 hombres que había en Roma, y todos estos militares eran los que iban, volvían a Roma y dicen, ahora yo ya tengo un prestigio militar, ya tengo un prestigio acuñando moneda, que salgo en todas las monedas, ya he conocido a todos estos hombres poderosos y ya voy a ver quién me echa una mano primo para ir optar a todas estas, el primer cargo, que creo que es el más sencillito, ¿no? Que quizás podríamos empezar por el más bajo, que es el cuestor, ¿pudiera ser? Sí, de hecho son magistraturas sin imperium, las que vamos a hablar ahora son lo que decías tú antes, que no tienen esa potestad de controlar las legiones ni de decidir sobre la vida y la muerte, aunque realmente sí, algunos sí. Pero son magistraturas menores. Dentro de las magistraturas mayores, de las grandes, que ya empezamos con estas, habían las menos importantes y las más importantes. Sí, pero había que pasar, ¿eh? Sí, señor, es un escalón tras otro escalón, pero estaba muy bien porque, de alguna manera, para llegar al último escalón, habías tenido que pasar por los otros escalones. Entonces, habías tocado muchas cosas diferentes. Entonces, sabías las problemáticas diferentes que habían a lo largo del sistema judicial, del sistema económico, y entonces el cuestor... la gente piensa que había un único cuestor. Y no, un montón. Casi todas son colegiadas. Sí, exacto. O sea, podían llegar hasta 20 cuestores, ¿no? Los cuestores, que yo a mi hija lo que le decía, para recordar el cuestor, le decía, tú hazte la pregunta ¿cuánto cuesta? Y ya sabes lo que es un cuestor. Pasta. ¿No? Ellos controlaban las finanzas y los impuestos. Entonces, dentro de este subgrupo hemos dicho que como máximo podían llegar hasta 20. Hacienda, ¿no? Hacienda. Exacto. Es el Montoro, Era el romano. El Montorus, vamos a decir Montorus y lo vamos a declinar por la segunda. Pues dentro del grupo de los cuestores había un subgrupo, porque ya estamos hablando de que la población romana es muy grande, entonces no habían una personita que se dedicaba a contar los dinericos así, a decir, uy, pues no. O sea, ya tenemos aquí, controlaban las finanzas y controlaban los impuestos. Esto es muy importante porque basándote en esto tenías más o menos. Entonces, habían los 10 cuestores civiles y los 10 cuestores militares. ¿Por qué esa diferenciación? Los cuestores civiles están diseminados por las provincias y por la ciudad, ¿vale? Es normal, tú tenías que hacer tributación, tenías que recaudar para el erario central. Una cosa son las finanzas que tenías en las provincias, pero luego tenías que destinar una pasta que tenía que ir a Roma, sí o sí. Entonces, estos cuestores, de los que estamos hablando, de los civiles, se encargaban de todos los asuntos que tienen que ver con las provincias y con Roma directamente. Pero es que luego estaban los cuestores militares. ¿Por qué? Porque ¿quién pagaba a los legionarios? ¿Quién controlaba el dinero y los botines de los militares? ¿Quién controlaba el dinero que llegaba? ¿Quién controlaba el oro, las pertenencias? Claro, tenían que tener en sí mismos 10 cuestores militares. Creo que los legados no se llevaban muy bien con estos cuestores, porque yo me lo imagino diciendo, oye, que nos hacen falta tantas máquinas de guerra ¿y cuánto va a costar esto? Exacto, a ver, dime, porque además estos pagaban en la nómina. ¿Me explico? O sea, este es, por decirlo así, los recursos humanos y el departamento de administración de los militares. Esto es, ostras, a mí me tienes que pagar tanto o tú eres tal, pues vamos, a ti te pago y entonces yo saco y te lo pago. Por lo tanto, no podían ser los mismos cuestores que estaban en la ciudad porque estamos hablando de que a lo mejor el otro estaba en Hispania
o estaba en la Dacia, o estaba en Siria. Vamos, que no va a ir un señor en Roma y va a ir a pagar con todo el dinerico, se va a cruzar todo medio mundo para pagar mensualmente, pues va a ser que no. Entonces tenía sus cuestores militares, que son los que se encargaban de los asuntos militares. Luego estos cuestores con los otros ya se pondrían de acuerdo, pero en cuadrar las cuentas, pero realmente había muchos más cuestores de lo que la gente se imagina, ¿no? La gente se imagina estos cargos de magistratura como unos únicos, ¿no? De uno, y no, habían bastantes personas, ¿no? Luego pasaríamos también... luego otra cosa que también es importante, que esto es importante reseñarlo, porque ahora ya estamos empezando con las magistraturas superiores, en el sentido de estas magistraturas importantes. La gente tiene que entender que se tenían que nombrar cargos suplentes, porque ¿qué pasaba si, por ejemplo, un cuestor moría? En extrañas circunstancias. En extrañas circunstancias. O sea, a ver, un caso hipotético. Mientras hacían la recaudación. Claro, yo un caso hipotético. Yo soy Escipión el africano y quiero bajar hacia abajo para conquistar Cartago y digo, bueno, pues necesito 400 tirrenes. Y aquí dice 400, no, 200. Exacto. Puede morir en extrañas circunstancias y hay que nombrar un cuestor. Exactamente, claro. Tenía que tener un retén, personas nombradas sufecti, que se llaman, que son personas que las tiene retenidas, exacto, sustitutas. Sí. Bueno, entonces, he hecho un caso de esto, pero estamos hablando de una sociedad en que las personas morían de muchas cosas, de muchas maneras. Entonces, si moría, el sustituto tenía que estar allí ya. No podíamos ir a Roma, escoge otro, vuelve. Y no solamente si morían, si renunciaban o si se les destituía. O sea, si había un momento en que, por ejemplo, un cuestor había metido la mano, racarrá me lo llevo, y se había enriquecido, pues si desde Roma había orden de que ese cuestor tenía que ir fuera, había un suplente y, por lo tanto, esas personas estaban como, bueno, pues en el banquillo, ¿no? Esperando a ver si me toca o no me toca. Esto sería, a grandes rasgos, lo que haría un cuestor. Después pasaríamos al cargo de edil. Para que la gente, aún mantenemos el nombre de edil para hablar de los alcaldes, aunque no es bien igual, pero sí que es muy parecido, ¿no? Es parecido. Se encarga de lo que es el orden público, del tejido comercial, pero también se encarga de la regulación de los pesos de la venta de comercial, o sea, de cómo se regulaban los pesos en el comercio y de los espectáculos públicos. ¿Por qué es importante todo esto? Un edil, a pesar de que parece que sea poca cosa, como tú decías antes, no cobran. Ellos dinero de su mano. Ponen dinero. Entonces el edil tenía que garantizar unos espectáculos públicos al nivel, o sea, tenían que ser mejores que tu predecesor y tenías que dejarlo muy complicado a tu sucesor, porque directamente la gente recordaba, ostras, ¿te acuerdas tú de aquel festín que nos pegó el edil en Roma y que nos regaló esto y nos hizo unos espectáculos y nos hizo carreras de cuadrigas y nos hizo no sé qué y nos regaló trigo y claro, todo esto eran banquetes, fiestas, vino, celebraciones, en fin, era demencial. O sea, Julio César cuando llegó a edil no se le ocurrió otra cosa que decir, el curso del Tíber lo voy a modificar, voy a cambiarlo. Pero para hacer dinero, no tenía dinero. Puñetero duro, tuvo que pedir un crédito a Craso porque no tenía nada. Y entonces, además, cuando llegó a edil, la gente decía, ¡buah, madre mía, qué espectáculo nos va a dar este porque no tiene un duro! Sí, es Julio, pero no tiene un duro. Dijo, sí, pero yo me voy a endeudar aquí hasta... Bueno, ya te digo, giró el curso del río, del Tíber, o sea, para hacer unos espectáculos memorables, para inundar y hacer unas naumaquias y la leche. Claro, la gente quedó alucinada, ¿no? Claro, aquí la cuestión es, pero yo más. ¿Mi predecesor ha hecho? Pues yo también. Sí, pero además y un poquito más. Sí, además es el que ya te pega el salto a las magistraturas importantes y tú al final lo que estás haciendo es promocionarte. Cuando tú das un espectáculo de gladiadores, por ejemplo, quieres que te vean y ¿quién te paga este? Yo te pago y el romano, ya sabes que está esto del tutué, ¿no? Te doy para que me des. Con lo cual yo te estoy dando, pero acuérdate de mí, luego me das tú. Y esto es muy importante, o hacer un templo, o hacer... yo estoy haciendo un templo de mi bolsillo porque soy buena gente. El edil tenía, además... es que es muy importante ese cargo. A mí me parece uno de los más importantes porque tienes mucho tacto y mucho contacto con la gente del pueblo.
Entonces, si eres querido y lo haces bien, ojito, porque la gente te adorará y dirá, pues este sí que puede, ya verás qué buen cónsul va a ser o qué buen tal, porque cuando fue edil nos proporcionó cuidado, porque parece que no es tan importante como el cónsul, no es tan importante como el pretor, ojito, porque el edil se ganaba la masa, la plebe. El cariño del pueblo, muy bien. Y eso es poder. El cariño de la plebe, por más poco dinero que tuvieran o por pocos medios o sin título, sí, pero eso es masa social. Y eso va a ser importante para ti, porque el día que tú vayas a la guerra y traigas victorias, son los que te van a aplaudir, son los que te van a vitorear, son los que te van a apoyar. Y nadie te va a poder soplar encima, porque si no la gente se te va a echar encima. Esto es importante, esto es poder. Esto es poder. El edil tenía poder. Estamos empezando a rascar, ¿no? Exacto, esto, y claro. Ahora, pero sí, te iba a decir, debes decirte igual que yo. Tenemos un problema. En Roma estamos hablando de patricios, pero esto tan importante que los plebeyos dijeron, ¿de qué? Y yo también quiero ser edil, pero no tengo un duro. A ver cómo lo arreglamos. Claro, dentro de la idilidad, ¿no? Se hacen dos subgrupos. De la misma manera que hemos dicho antes con los cuestores, que había los cuestores militares y los cuestores civiles, ¿no? Pues los ediles, habían dos tipos de ediles. Los ediles curules, el curul, y los ediles plebeyos. El curul es el que estábamos hablando, el patricio, ¿vale? El que se encarga de los banquetes públicos, el que tiene la pasta para ofrecer estos banquetes, el que tiene más poder sobre no solamente sobre las clases aristocráticas, sino sobre los barrios aristocráticos, todo lo que tiene que ver con la ciudad, pero especialmente con todo lo que tiene que ver con los barrios aristocráticos, se encarga este edil curul. Además, él tenía ciertos privilegios que no tenía ni muchísimo menos el edil plebeyo. El edil plebeyo es un cargo que se pone a posteriori cuando empiezan a haber quejas, ¿no? De la gente de la plebe de ya está bien, ¿no? Claro, siempre pero eso es como ahora. Claro, fíjate, están arreglando la calle claro, porque estos tienen pasta y a nosotros que vivimos en un barrio que no viene nadie. Vivimos en la Aventino, nosotros las calles las tenemos hechas unos ascos, no nos están limpiando. Pues, y fíjate, y de nosotros pasan 3 millas y no nos están arreglando las calles y las tenemos hechas una porquería y no están. Bueno, pues para eso se creó el edil plebeyo, que se encargaba del custodio y el mantenimiento de sus propios templos. Hay que pensar que los plebeyos tenían sus templos, determinadas zonas, determinados barrios. Entonces, los ediles plebeyos se encargaban de estas cosas. Pero ellos no eran una magistratura que dependían exclusivamente de ellos, sino que directamente ellos dependían del tribuno de la plebe. De otra que ya explicaremos después. Exacto. Pero bueno, existía en la edilidad esta plebeya, que es muy importante porque controlaba, aparte de todo esto que has dicho, estaba en las zonas de influencia de los barrios, dijeran, más de plebeyos, más que no de patricios. Y esto es un poquitín, yo controlo un poquitín a mi gente, tú controlas a la tuya. Vamos, otra vez estamos en el equilibrio de poder. Exacto. Esto servía directamente para que cada uno tuviera una cierta importancia dentro de su subgrupo. Era más fácil que un plebeyo pudiera entender la problemática, la dinámica o las necesidades de su colectivo al que él pertenece, que no un patricio que vive en el Palatino y que se la trae muy floja, lo que le pueda pasar a un señor de... entiéndeme, de Subura. Voy a hablar, bueno, en el caso real de un tal Julito, de un tal de Julio César, este es raro, porque vivía en la Subura y era patricio, pero es un caso raro, no acabó bien tampoco, con lo cual vamos a aparcar el tema. Hemos dicho que durante casi toda la República fue cambiando, el cuestor era a los 30 años, el edil ya a los 37. Mira si ya tenía que coger este hombre experiencia. Y el siguiente cargo, creo que era 3 años después, era a los 40. Y este cargo ya es importante, que es el pretor, igual que el cónsul. Vuelvo a repetir porque igual las personas no... todos estos cargos fueron evolucionando durante la República. Incluso algunos no existían al principio de la República. Se fueron creando para todos estos equilibrios y para que una persona no fuera muy poderosa y que siempre estuviera en control del otro. Esto es importante. Exacto. Pero ahora vamos a hablar de este pretor. Este pretor ya empezaba a tocar hueso importante en la República. Porque ahora ya estamos hablando de magistraturas superiores que ya tienen un control importante, porque ya tienen imperium, ya tienen una potestad
más importante que no estos escalafones más pequeños. Aquí ya la cosa empieza a ser un poquito más, más seria, ¿no? Ya eres más mayor, tienes más experiencia, ya se ha establecido una red de contactos, ya conoces las necesidades del pueblo, ya conoces las necesidades públicas, ya sabes el erario, cómo funciona, ya controlas el dinero, controlas absolutamente todo, y el cargo de pretor ya es un cargo más superior, porque aquí ya es como voy a decir un símil así, sería como el ministro de Justicia, ¿de acuerdo? Es la persona que se encarga de los litigios, de la redacción y el planteamiento de los litigios, de decretar órdenes, de la redacción de leyes. Es decir, aquí ya tenías que tener cierta experiencia, porque lo que estabas haciendo es de lo que tú establecías y de las leyes que tú establecías, estabas creando jurisprudencia. Podías proponer leyes al Senado para que se aprobaran, es muy importante. Exacto. Gestionabas todo el orden, pues cuando se producía un litigio, tú eras el que decías esto al lugar, esto hay que hacerlo así, cuidado que hay que proteger, por ejemplo, si era un atentado, un crimen contra el Estado, es decir, no, estos bienes se quedan en custodia, todo esto se encargaba, y además de todo esto, podía hacer leyes, podía convocar a la plebe, comicios, Senado, o sea, tenía imperium ya, era muy importante. Podían gobernar incluso, provincias, comandar legiones, sí, o sea, quiero decir, este ya es un cargo de una responsabilidad importante, aunque aparentemente dices, pues un ministro de Justicia, a ver, en teoría las leyes están establecidas. No. Aquí se está hablando de leyes. No es lo mismo las leyes de ahora que las leyes de ahí, cómo intercedían y cómo... Tenemos que imaginar una persona que sería capaz en el mundo actual, sería capaz de él solo convocar al Congreso y presentar una ley. Exacto. Y entonces la ley la haría. Incluso tendría la potestad de él convocar un referéndum vinculante a la ciudadanía. Estamos hablando de esto ya. Es que, claro, todas las leyes que podían promulgar o que podían aprobar interferían en Roma, pero interferían en todas las provincias y en todo el imperio. Ojito con esto. O sea, quiero decir que no es tan fácil promulgar una ley que afectaba a 5.000 kilómetros de distancia o cómo legislar ciertas cosas. No es tan fácil. Quiero decir, es un cargo superior que tenías que tener una responsabilidad, pero que también tenías que tener cierta dosis de prudencia, porque aquello que tú estabas legislando afectaba no solamente a tu ciudad, sino que afectaba absolutamente a todo lo que manejaban, ¿no? De todas maneras, es un cargo, pensemos que, luego hablaremos de esto, pero estos cargos tenían sus réplicas, sus homólogos en las provincias, ¿vale? Pero antes de llegar a eso, dentro del grupo de los pretores, lo mismo que pasa con los ediles y lo mismo que pasa con los cuestores, hay dos subcategorías. Hay el pretor urbano, que es el que se encarga de la pretura de la urbe y de los residentes de la ciudad, y luego, ojito, que está el pretor peregrina, que es el que se encarga de los extranjeros o de los que vienen de fuera. Es espectacular. A mí me parece un cargo espectacular que no existe, no creo que exista en ningún otro sitio de la antigüedad. O sea, que una persona con el rango de pretor se encargue de la relación de los que no tienen ningún derecho, que son los peregrinos, con los que los tienen todos, que son los ciudadanos romanos, y ponemos allí un pretor. Es una burrada. Sí. Y además, este pretor tiene mucha relevancia, porque claro, tú imagínate, la gente que venía de fuera, ¿no? Que venía de otras provincias, ¿no? Y les afectaban ciertas leyes, les afectaban a ellos que no les afectaban a los ciudadanos de Roma. Claro, si yo, por ejemplo, digo, oye, mira, yo vivo en Tarraco, pero no voy a ir a vivir a Roma, pues porque me apetece. Ojito, en la puerta ahí te estaba esperando y te decían, un momentito, ¿usted de dónde viene? ¿Y tú eres ciudadana? ¿Sí o no? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo te llamas? Pues mira, que te sepas que te afecta esta ley, yo qué sé, no puedes abrir un negocio hasta que no pase tanto tiempo, no puedes, ¿de dónde viene tu dinero? Es decir, que hay una serie de leyes que afectan a los ciudadanos de Roma y hay otra serie de leyes que afectan, vendría a ser, no es lo mismo pero para poner un símil, como una ley de extranjería, algo así. ¿No? Tú tienes la obligación de tributar, pagar, no sé qué, pam, y esta ley te afecta a ti. Hasta aquí a 2 años no puede ser, sí, muy bien. O chaval, en la puerta te quedas.
Exacto, o tú no puedes entrar directamente, o tú no puedes entrar aquí, o vas a tributar tanto según tu economía, ¿no? Estamos hablando de, quizás nos vamos un poco, tenemos los patricios lo hacen todo, tenemos problemas con los plebeyos, mezclamos un poquitín estas magistraturas, que al principio solo podían ser magistraturas mayores y menores, solo podían ser los patricios, luego nos vamos mezclando, ya tenemos un poco de todo, y ahora ya, sin que los peregrinos puedan hacer nada, pero ya nos preocupamos hasta de los peregrinos. O sea, tenemos una persona que dice, cuidado, que viene mucha gente de fuera y algunos de estos de fuera pues tienen que tener unos derechos. ¿Qué relación tienen con un ciudadano romano? Porque claro, tampoco, oye, véndeme, no, espera, que tú eres ciudadano romano, tú haces negocios como puedas, que de una manera y tú de otra. No nos mezclamos. Tú eres latino, pues si eres latino tienes tu negocio. Yo soy romano, tengo mi negocio. Yo te puedo denunciar. Porque estás haciendo un negocio y no eres romano y todas estas relaciones. Exacto, y el gran éxito, realmente, uno de los grandes éxitos del Imperio Romano en general, es este sistema de organización de absolutamente todo, porque todo estaba regulado, legislado, organizado y administrado. Y lo mismo servía para la res pública, es decir, para los asuntos públicos, como los asuntos militares. Todo estaba perfectamente organizado, clasificado y todo el mundo conocía sus obligaciones y sus deberes. Y sus derechos, tanto si los tenías como si no los tenías. Entonces, como todo estaba perfectamente arreglado, no daba pie a pensar en otras cosas. No, a ti te toca tanto, pues te toca tanto. Y punto. Y va y tú tienes que tributar. Exacto. El propio organigrama y la propia maquinaria política se va adaptando a las necesidades, de tal manera que, es lo que te decía, estas magistraturas tenían su réplica en el resto. Claro, a medida que se fue expandiendo el Imperio Romano de esa manera y con esa magnitud, pues lógicamente tenían que tener estos cargos que tenían en Roma replicados en las provincias. Entonces, en Tarraco tenía que haber pues un propretor, un procónsul, tenían que tener cargos que representaran esos cargos de Roma que los representaran en las provincias. Y tenían las mismas potestades, el mismo imperio podía controlar perfectamente y decidir si vivías o morías, y punto pelota. Y seguía estando organizado el imperio y controlado a través de esas figuras públicas. Entonces, siempre existía un control de absolutamente todo. Municipios, provincias, colonias, absolutamente todo el imperio estaba controlado por todo este aparato administrativo que luego replicaba y que daba la información a Roma. Y ya para lo que es el cargo en sí grande que todo el mundo conoce es el del cónsul, que ese ya vendría a ser casi, no voy a decir que el más importante porque luego hablaremos de los otros 2 cargos, 3 cargos nos quedan, pero el cónsul, por ejemplo, claro, aquí, ¿por qué decíamos antes al principio del programa que ellos tenían manía sobremanera a la monarquía y todo lo que representaba el poder totalitario y de un único hombre? Pues para eso fijamos la figura de los cónsules. Ellos no tenían un cónsul, tenían 2 cónsules, siempre. De hecho, los años romanos no se miden por fechas, sino por el año de tal cónsul y tal cónsul. ¿Y tú, fulanito, cuándo naciste? Pues yo en el consulado de Bíbulo y César. La gente ya sabía cuál era ese consulado. Entonces, eran siempre 2 personas. ¿Por qué? Porque a través de estas 2 personas se garantizaba que ninguno de ellos cogiera el poder absoluto. Porque como tenían el poder de las legiones y tenían el poder del control de las legiones, si quedaba en uno solamente, podía estar tentado en hacer un golpe de Estado. De esta manera, los 2 cónsules, que acostumbraban a ser, lógicamente, de 2 facciones muy diferentes y opuestas, como competían entre ellos, le iba bien al Estado, porque uno quería ser mejor que el otro y, por lo tanto, siempre recibía, ¿no? Y, por otro lado, garantizaban de que ninguno de ellos usurpaba el poder de forma unitaria. Tenían las mismas legiones, uno y el otro. Las 2, en principio, muchas repúblicas. Bueno, luego con las guerras púnicas se lió un poco, pero anteriormente eran 2 legiones consulares cada uno. Además, las legiones se elegían en cremallera, quiere decir que no todos los buenos. No, yo cojo uno, tú al otro, yo uno y el otro, con lo cual las 2 iban con hombres de experiencia. Era lo que dices tú, era un equilibrio. Además, en el caso de las leyes, tenían derecho a mutuo veto. Exacto. Entre ellos, la intecticio, ¿no? Se podían vetar. Con lo cual, cuando una cosa se aprobaba,
es porque los dos estaban de acuerdo y eso era muy importante. Claro, Si y no, no se entonces aprobaba. siempre se beneficiaba el Estado realmente, ¿no? Porque a través de, sí que es verdad que a veces se volvían situaciones inamovibles y a veces de un conflicto descomunal. Pero normalmente, como quería quedar uno muy bien delante de la gente, ¿no? Era muy importante que tu consulado fuera positivo, porque así lo recordaría la gente. De alguna manera, como todas las demás no recibías ninguna prestación económica, tu interés era llegar a lo más alto, pero llegar bien y hacer las cosas bien. Entonces, sí que es verdad que esta bicefalia, ¿no? Esta manera de dos cabezas, procuró muchos éxitos a Roma. Ellos también se encargaban de presidir los juicios, o sea, ellos decidían, y ellos son los que se encargaban de reunir al Senado y los comicios. O sea, ellos tenían la potestad absoluta. Los únicos que podían condenar a un ciudadano a muerte eran las personas con imperium. Exacto. Con imperium. Y eran 4. Exacto. El imperium. Bueno, 3, 4, 5 fue cambiando. Pero pretores y cónsules. Dedos de una mano, Dedos de una mano las personas que podían decidir sobre... Un ciudadano romano, estamos hablando, sobre un ciudadano. Y era una cosa muy importante en este aspecto. Y luego lo que hemos dicho del imperio militar. El imperio militar acababa en Roma. Dentro de Roma Exacto. no tenía imperio, que es todo esto que decir de cuando Julio César decía, deja las legiones. No, es que el imperio acababa allí. Sí. Ya no tenía mando sobre las legiones. No, se tenían que despojar. Se tenían que despojar absolutamente. O sea, su condición de militar la tenían que dejar justo donde se asentaban las legiones, en las afueras de la ciudad. Y entonces, a partir de ahí, ellos dejaban de ser generales o militares para pasar a ser civiles y ciudadanos. Entonces, esto es importante porque ellos tenían, lo que te decía antes, tal salpullido por algo que representara una guerra civil. Además, había muchos conflictos y habían habido muchos conflictos de poder y tenían tanto miedo a que aquello destruyera su sistema político y público, que ellos repudiaban absolutamente todo lo que tuviera que ver con el totalitarismo y de esa manera garantizaban que estaba repartido y que uno no iba a poder usurpar el poder. Estos también tenían suspectis, ¿no? También tenían sustitutos. Sí, porque, señor, claro, tenían cónsules sustitutos. morían en batalla, por ejemplo. Exacto. Además, los sustitutos tenían que garantizarse que fueran de las facciones de cada uno. Ahora tú imagínate que se cargan un cónsul y ponen un sufecti que es de la misma corriente que el otro. Claro, no podía ser. No. Y entonces tenían cargos que garantizaban un relevo siempre por sí. Renunciaba, era asesinado, caía enfermo, como el que no quiere la cosa, o directamente lo echaban porque no había cumplido con las obligaciones o porque se había sobrepasado en el cargo de lo que debiera, ¿no? Luego este cargo, bueno, te lo pregunto a ti para que tú me lo digas, porque para eso te invito, ¿no? Este cargo muy importante, sobre todo al final de la República, que Roma ya se extendía, y sobre todo en el Imperio, porque los cónsules eran los que podían ser luego gobernadores de provincias imperiales, que se nombraba el emperador, o de provincias senatoriales que te nombraba el senado, pero habías tenido que ser cónsul. Entonces te daban un proconsulado, entre comillas, porque bueno, había algunas que no, que eran Egipto y tal, pero en general tenías que haber sido cónsul, te estamos hablando de 2 cada año, a no ser que hubieran sustitutos para poder... Y luego estos eran los que iban a provincias a ser gobernadores. Sí, los mandos proconsulares, hay que tener en cuenta una cosa. Hemos dicho que durante estas magistraturas aquí no cobraba ni el tato. Al contrario, te costaba dinero y tenías que poner dinero tuyo. Pero, ¿dónde ganaban dinero realmente? Porque los patricios ganaban mucho dinero. A ver, no sería en los gobernadores. Pues va a ser que sí, fíjate. Cachis. Habían 2 maneras muy fáciles de ganar dinero. Una es ostentando un cargo militar, exacto, y el otro es el mando proconsular. ¿Por qué? Porque ahora imaginaros, ¿no? O también le pasaba eso a los pretores, ¿no? Ahora a mí, por ejemplo, me asignan a Tarraco y me voy a ocupar de toda la regulación de toda la Hispania tarraconensis, y me voy para allá y entonces digo, mira, yo soy procónsul de Roma y por lo tanto a partir de ahora me vais a tener que pagar estos tributos y me los vais a tener que pagar a mí. Muy bien, y entonces va la gente, pobrecita, pues los campesinos, pues los comerciantes, y van pagando. ¿Usted cuánto le toca? Pues mira, a mí me toca tantos sestercios. Pues venga, iban recaudando. Ah, amigo, pero de ahí me lo llevo. Me voy a llevar un poquito de aquí, me voy a llevar otro poquito de allí. Vamos, que no es nada diferente a lo que acostumbra pasar en un país cuando se gobierna. Vamos, que no es, decían, a ver si lo entiendo. Dice, cuando llegaban aquí le decían, a ver, una explicación más sencillita.
cuando llegaban aquí le decían, a ver, tú, gobernador de Tarraco, a Roma, Tarraco le tiene que dar 1.000.000 de sestercios. Entonces, si conseguía 1.400.000, 400.000 pues para hombre, mí. los 400 para mí, por mi gestión. Porque oye, porque me he pegado un viaje que no veas, me estoy yendo y fuera voy a de mi decir ciudad. otra cosa, a Roma le importaba poco si no se levantaba la provincia. Exacto. O sea, directamente. Con tener el dinero garantizado en las arcas del Estado del erario público. Que no hubiera un levantamiento, arreglado. De hecho, a mí yo siempre recomiendo mucho leer las cartas de Plinio y Trajano, porque es que son brillantes. Lo de Ponto, ¿no? Vitinio Ponto. Que de verdad. Porque cuando Plinio le toca ser gobernador, le dice, oye, mira, que he llegado, hay una carta que es buenísima, que le dice a Trajano, mira, es que he llegado aquí, esta pobre gente está arruinada, el que había antes de mí se lo ha llevado, pero absolutamente todo, tienen las infraestructuras públicas hechas un asco, no les funciona absolutamente nada, ni el alcantarillado, ni tienen derrumbes en el sistema acuífero y y claro, ¿qué hago? Y Trajano, como buen militar y hombre de bien y el mejor administrador que ha tenido Roma, le dijo, hombre, pues haz tu trabajo, que para eso te he enviado, y te he enviado a ti porque eres legal y tienes pasta por un tubo y sé que no vas a robar, pues lo que tienes que hacer es que todo lo que recojas de la tributación de ellos, invertirlo en esas obras públicas. ¡Chin! ¡Pum! Firma Trajano. Sí, creo que hay otra carta que le dice, oye, envíame ingeniero, y dice, no tengo, búscalos. Sí, que voy a liar una guerra. La partida, pero bueno, yo no tengo... Es flipante. Sí, además, sí. Es muy gracioso porque Plinio es un hombre muy prudente, además era un hombre extremadamente rico, pero era mega fan de Trajano, entonces era amigo personal, era una groupie de Trajano totalmente. ¿Cómo se llama el discurso ese que le hace? El panegírico. Esto es algo, ¿no has visto? Bueno, si alguien quiere ver la adulación, que lea eso. Son 300 páginas de adulación, que dices, sí. Lo poco gusta y lo mucho cansa, pero bueno, yo me imagino a Trajano con la cara y los ojos puestos en blanco de ya, cállate, pero claro, Trajano, como es tan práctico, es tan militar, le dice, claro, Plinio duda en todo, ¿no? Le dice, claro, dice, ¿qué hago, no? ¿Y qué hago con los cristianos? Llega un momento que Trajano se cabrea y se nota mucho en la carta cómo se cabrea y le dice, oye, mira, Plinio, yo te he escogido por tus méritos. No me expliques más cosas, no me vayas a decir, preguntar cada cosa. Tira, ¿no? Sí. Y claro, esa practicidad, pero ahí se ve muy bien en esas cartas, demuestra perfectamente qué es lo que pasaba, por qué la gente quería ocupar esos cargos proconsulares. La gente en realidad no quería ser cónsul de Roma, quería ser cónsul de la Galia. Pero para llegar... Porque ahí me lo llevo. Y ahí es como se hizo rico Julio César, a través de los botines de guerra y de la Bética. Y gracias a eso pudo pagar los créditos que había pedido como edil a Craso, lo pudo pagar a través de eso, a través de todo el dinero que había ganado en los botines de guerra. Pero cuando creo que a Julio César le dieron el gobernador de la Galia Transalpina, que era la que estaba, dijéramos, en el norte de Italia, y no debía tanto que no tenía que conquistar la Galia a la otra, porque yo creo que por mucho que robaran no le daba tiempo. Tenía que ir a lo militar, porque directamente, además, parece ser que era bastante honrado y, por ejemplo, administró muy bien la Bética, pero sí que es verdad que había mucha gente que decía, uy, qué bien, que me ha tocado. Tú procura que yo sea gobernador de lo que sea, ¿no? O procónsul de la Galia. Y vamos a hablar del cursus honorum, pero César yo creo que le ganaba la ambición de poder. No tanto el dinero. Era no tanto el dinero, sí. O sea, realmente el dinero era un instrumento para alcanzar un objetivo que iba mucho más allá. Era de su egocentrismo y su gloria personal. Ahora que dices lo que hemos dicho, esto del prestigio militar, ¿no? Yo me imagino que cuando hablaban el triunvirato, Julio César, Craso y Pompeyo, pues claro, Julio César y Pompeyo hablarían de sus fechorías militares, ¿no? Y el otro, el Craso, claro, que decía, si tú solo has matado esclavos, tío. Yo me he cargado a Mitríades de Ponto, me he cargado a Sertorio, que estaba aquí en España, que era un problemón para la República, ¿y tú qué has hecho? Has matado a esclavos solo, no vales para nada. Estamos con nosotros porque te dejamos. El pobre, bueno, no te creas, yo creo que mató más gente Craso con sus incendios. Bueno, sí. Que Julio César. Pero eso no da honor militar. Es lo que hablábamos de. Eso es verdad, tú tienes tus éxitos militares. Pasas por ser cuestor, pasas por ser edil, pasas por ser pretor y pasas por ser cónsul. Tienes tu cursus, que este es el cursus honorum, dijéramos, guay. Pero si es que además a eso le añades entrar en Roma con un triunfo, con el memento mori detrás, esto era el sumum. Esto era lo que perseguían todo. A partir de ahí te vas a una provincia
te haces rico y tú te y a haces toda tu rico, familia ya y esto es lo que buscabas. Y oye, y mejor una provincia donde haga sol y donde se esté a gustico, ¿sabes? Ah, No me o sea, que a mandes Germania ahí no al quieres ir. norte, no, porque hace mucha humedad y para los huesos me va mal. Entonces, destíname a otro sitio, A por favor. Egipto, pero tienes que ser, para eso tienes que Exacto. ser ecuestre. Eso sí. No, pero por eso te digo que o sea, estas magistraturas en realidad eran escalafones para alcanzar poder. Luego habría gente que tendría mucho dinero y no tendría necesidad, como es el caso de Plinio, ¿no? Pero sí que es verdad que Tenemos, te daba un caché, sí, sí, caché es cierto, es cierto. espectacular. El tener el éxito militar, ¿no? Es como meterlos, bueno, mucho, Cipión, el africano, todos estos que tuvieron, además, este éxito, esto era la guinda a su cuartel. Luego había Exacto. otra magistratura que no le dan la importancia que tiene, pero que es el censor. El censor nos parece que no tiene, pero es importantísimo el censor. Pensemos, por ejemplo, que Augusto, cuando se hizo Augusto, que dijo yo soy el primus inter pares, el mejor de todos nosotros, ¿no? El princeps, pero y el censor también. No, no, el censor, fíjate que a priori la gente pudiera pensar, pues el censor parece como una magistratura menor, ¿no? Porque no sé, llevar el censo de la población, que había muchas más cosas de las que hacían aparte de eso. Ojito, el censor era la única magistratura, fuera de la de dictador, que luego hablaremos, pero era la única magistratura que tenía una duración de 1 año y medio, pero que además se nombraba cada 5 años, a diferencia de los otros. ¿Por qué? Porque el censor no solamente se dedicaba al censo de las personas, que era básico, porque entendamos que cuando tú te ocupabas del censo, te ocupabas también de cuánto tributaban, y de quiénes tributaban, y de cómo tributaban. O sea, que eso afectaba directamente a las arcas públicas. Pero aparte de eso, el censor tenía que, ya estamos hablando de señores de 50 años para arriba, o sea, ya habían, Tenías que ya haber habían sido hecho el cónsul como consumo. mínimo. Exacto. O sea, es el top de la magistratura, por así decirlo. Pero es que aparte ellos también se encargaban de la construcción de las infraestructuras públicas, es decir, los acueductos y los templos. ¿Por qué se nombraban cada 5 años y no anualmente como se hacía el resto? Pues muy sencillo, porque si un censor, yo ocupo el cargo durante 1 año y medio y en ese año y medio yo estipulo que se tiene que hacer tal acueducto y se tiene que hacer tal puente y se tiene que hacer tal infraestructura pública y tal vía, claro, no tardaban 1 año en hacerlo, tardaban a lo mejor 4, 3, 5. Entonces había que dejar margen para que al cabo de los 5 años otro censor ocupara el cargo durante otro 1 año y medio. Es decir, ocupaban 1 año y medio y luego durante 3 años y medio se realizaban las infraestructuras que le había pedido. Que también te iba a decir, una cosa que podía hacer el censor que no pasaría nunca era, por ejemplo, yo presento mi patrimonio y me dice, tienes 995.000 sestercios. No te puedes presentar al senador. Exacto. Por eso digo que el defensor, aunque parezca algo trivial, ¿no? Porque dices, pues es censar, ¿no? Pero viene pues alguien y dice, pues he nacido, pues te apunto. No, 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 no. El censor tenía un trabajo que era básico y fundamental para entender a qué colectivo pertenecías, dónde tributabas, en qué grupo y clasificación estabas. O sea, como hemos dicho antes, todo en Roma está clasificado y subclasificado. El hecho de dividir tribus cuando se votaban en tribus, ¿no? Exacto. Cuando votaban, qué tribu, cómo dividía la población. Esto es muy importante a la hora luego, porque se votaba un poco diferente. Ya otro día, si acaso, podemos entrar en los entrecijos de cómo realmente se votaba en Roma, en esa democracia un poco rara, con muchos equilibrios, pero a nivel de participación ciudadana bastante extraña, ¿no? Con los votos públicos y privados. Y bueno, hubo muchísimos problemas, ¿no? Pero era muy importante quién podía votar, quién no podía votar, quién se podía presentar a qué, quién no se podía presentar a qué. Y este era el del censo. Claro, tú fíjate si es importante. Ahora voy a poner un caso absolutamente trivial y que puede parecer una tontería, ¿no? Ahora tú imagínate que yo le doy a mi esclavo la libertad, lo hago liberto. Ese liberto tenía que figurar en el censo. ¿Por qué? Y tenía que figurar como liberto, porque un hijo de un liberto ya era un ciudadano libre. Si esa persona se mantiene únicamente como esclavo o no se le censa o no se le pone y se le pone en otro subgrupo, el hijo de esa persona jamás sería libre. Por lo tanto, es importantísimo. Como eran tan clasificatorios los romanos en absolutamente todo, el orden está estipulado en todo el asunto público. Si una persona tenía que tributar de una manera, tributaba. El liberto, si tenía hijos después de haber sido su condición de liberto,
eran ciudadanos libres y por lo tanto esos ciudadanos libres tenían derechos y obligaciones. Entonces cambiaba. Era importantísimo tener perfectamente actualizado cada 5 años, tener perfectamente actualizado eso. Tenía 1 año y medio el censor para actualizar el censo y luego 3 años y medio de un parón por el cual se hacían todas las infraestructuras, se calculaba todo, había personal administrativo que se encargaba de estipularlo, regularlo y anotarlo todo, y después se nombraba otro censor. O sea, que es un cargo, diríamos que es el más importante y el más honorífico, es el que, sí, vamos, ostentar a censor era lo más famoso, el más famoso de todos, el enemigo de Cipión, ¿no? Un tal Catón. Un tal Catón, el censor, muy majo. O Catón el Viejo, sí. El romano, de romano, ¿no? Es muy importante, como dices tú, el censo, a veces nos perdemos y todo lo que lleva porque la sociedad estaba estratificada y una de las cosas era la cantidad de dinero. Y luego otro aspecto que también podemos hablar es el concepto de, no sería exactamente ya clientela, pero sí la de ser fiel al que te ha dado la libertad. Tu hijo será fiel y todo. Si yo le doy a la libertad a 400 y esos 400 tienen 700 hijos, estos seguramente serán fieles, porque seguirán viviendo de mí, serán fieles a mi gens, que es fiel a una corriente, que votarán cuando yo me presente. Y esto parece una tontería, pero es así. No, para nada. Fíjate que el otro día estaba yo hablando con mi hija porque está estudiando ahora, está haciendo latín y está estudiando los patricios y los plebeyos. Y yo, claro, me parto de risa porque nunca me quiere preguntar. ¿Sabes eso de en casa del herrero cuchillo de palo? Lo conozco, pues eso, ¿no? Sí, conozco la sensación. Sí, ¿no? Pues entonces, claro, no me quería preguntar. Y ella y solamente me preguntó ciertas cosas, ¿no? Que no le quedaba claro lo del tema de los clientes, ¿no? De lo clientelar. Y para hacerlo un poco más sencillo a la imagen de un adolescente, porque a veces te pierdes en todo esto y dices, si no tienes conocimientos de esto es muy fácil perderse, ¿eh? Con nombres y cargos. Yo le decía, ¿tú conoces la mafia italiana? Me decía, sí. Me decía, ¿en qué consiste la mafia italiana o cualquier otra? Hay una cabeza visible, hay una persona importante que es la que decide y tiene un montón de gente del barrio, conocidos, que trabajan para ti y te dicen, señor, tengo un problema, que es que resulta que mi hijo se ha quedado sin trabajo, no tiene dinero para... Y entonces el señor que dice, toma, te doy dinero, pero esto que te estoy dando me lo estoy cobrando. Y tú tienes la obligación cada día de venir a verme. Exacto, es un quid pro quo. Yo te doy una cosa a cambio de otra. Ahora igual no te lo pido, pero el día que te necesite te lo voy a pedir. O no te lo pido y todo nunca, el mundo, pero te tengo ya la recámara. Y todo el mundo tenía asumido que tú rendías pleitesía a esa persona y rendías fidelidad a esa persona. Ese es el sistema clientelar romano. Y entonces es para poner un símil, ¿eh? Recordar, por ejemplo, que a un cliente tuyo no podía declarar, la unión era tan fuerte que ahora solamente lo hacemos, por ejemplo, con tu madre, con tu padre, con tu esposa en un juicio. No pueden obligarlo a declarar. Pues a los clientes en Roma no podían declarar contra su patrón. No, es que yo te digo cerrado que era el círculo. Que es prácticamente una estructura. A veces cuando ves las estructuras de la mafia, a mí me recuerdan muchísimo, muchísimo a eso. De hecho, le decía a la Julia, tengo que hacer un artículo de esto, tengo que averiguar, ¿no? Porque me parece muy curioso porque en parte es prácticamente lo mismo. Hay una jerarquización muy básica, pero que todo el mundo tiene clara, ¿no? Y entonces es una manera de explicar esto. Pasando ya de esto, de estas magistraturas que hemos hablado, nos quedan dos. Que vaya tela. Que vaya tela. La primera es la que más te gusta a ti. ¿La del dictador? No, no. La otra, la del tribuno de la plebe, ¿quieres? Vale. Venga, vamos al tribuno de la plebe. ¿Te gusta más? No, el dictador es pequeñín. Puedes seguir el orden de tu artículo. No he dicho, creo que lo he dicho, pero el artículo tuyo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú eres la invitada. ¿Dónde quieres ir? Vamos al dictador, que el tribuno mola más. Vale. A mí me gusta más el tribuno de la plebe. El dictador es muy curioso, es lo que hablamos. Sí. Tenemos que hablar. El enemigo lo tenemos a las puertas. De hablar nada. Exacto. ¿Cuál es la estipulación? O sea, cuando la gente estudia los cargos de la magistratura romana y ve dictador, piensan, ¿cómo? ¿Esperar? Espérate, a ver qué piense, pero si el dictador es esta connotación peyorativa que tenemos nosotros del dictador no se corresponde con la que tenían los romanos. Los dictadores
eran cargos públicos en una situación de excepcionalidad absoluta. Es decir, tenemos el enemigo picando a la puerta y viene directamente. Necesitamos que una única persona asuma el poder y el control absoluto de decisiones. Es decir, cuando no hay tiempo para discutir en el Senado entre los dos cónsules qué decisión tomar, hay que tomar una decisión rápida, dinámica, y ahora se nombraba la figura del dictador. El dictador es una magistratura y dura 6 meses. Es decir, yo te nombro dictador a ti, Ángel, que creo que eres una persona muy cabal y que como haces recreación, yo te veo muy capaz de controlar las legiones, porque seguro que las llevas muy bien y las conoces estupendamente bien y además eres fiel a Trajano, por lo tanto serás estupendo. Entonces, yo te nombro a ti, el Senado te nombra a ti dictador, pero durante 6 meses, no te pases. A partir de ahí, tú durante estos 6 meses, tú puedes, de hecho, controlar las legiones y tomarás las decisiones tú. Pero pasados los 6 meses, haremos 2 cosas. Si la situación perdura en el tiempo y se alarga, podemos nombrar otros 6 meses, pero si no, ahí se acaba. Serás dictador durante 6 meses y tendrás la potestad de poder comandar las legiones y de tomar decisiones personales que tú consideres que es por el bien de Roma. Esto, aunque pueda parecer chocante para la gente, porque cuando hablamos de dictadores parece que hablamos de los dictadores del siglo XX, esa idea de ese concepto, no, era un cargo público excepcional. Sí. Y esa es una metodología muy correcta, o sea, hasta qué punto ellos tenían el tema militar metido en la cabeza, ¿no? A final de la República se estropea todo ya con Sila y con César y tal, pero Exacto. Anteriormente, al principio de la República, cuando Roma prácticamente luchaba por sobrevivir, esta figura se utilizó relativamente mucho. Aconsejo a la gente que busque la figura, creo que se llama Cincinato, que este fue dictador, y Camilo, fueron varios, ¿no? Pero este por ejemplo, dice que estaba en el campo, creo que eran los umbros, que eran los que venían hacia Roma, les dijeron, oye, que tenemos un problemón, este hombre dejó su arado, cogió al ejército, les dio pa'l pelo, tenía 6 meses, y a los 2 meses se presentó al Senado y dice, la dictadura para vosotros, yo me voy al campo. Claro, porque ellos lo entendían así. Sí, porque no era precisamente, ellos garantizaban un tiempo, una duración limitada, precisamente porque lo que era muy peligroso lo que estaban haciendo. Esto estamos hablando de cosas tremendamente excepcionales, ¿eh? O sea, sí. Cuando tienes el enemigo en la puerta y tienes que tomar decisiones al momento. Camilo también se la dieron cuando los bárbaros galos, en este caso, de Breno, claro, estaban en Roma. Estamos hablando de este tipo de... Claro. No podemos ponernos a hablar 2 cuestores, ponernos de acuerdo quién ataca, que no. Le damos el mando a uno, el absoluto, haz lo que quiera, a los 6 meses te quedas sin mando, no hace falta que te lo digamos. Claro. Y los soldados también lo sabían. Que se solventa la situación antes, pues renuncio al cargo y vuelvo a dar los poderes a los cónsules, a los pretores, a las demás magistraturas. Pero cuando hay un momento de excepcionalidad absoluta, no podían estar discutiendo los 2 cónsules de 2 facciones diferentes, no podían estar discutiendo. Pues tú vas a hacer esto, pues yo no quiero, pues no me parece bien. Pues ¿sabes lo que te digo? Que a mí me parece mal, pues yo no me metería en la guerra, pues tú sí, pues yo no. Claro, eso no podía. Entonces, de hecho, nombraban al final, a una persona. Esto durante la República pasó poco, pero a final de la República pasó alguna vez y así le fue a las legiones romanas. Por estas peleas entre los cónsules, pero ya estaba todo bastante perdido, Claro, ¿no? Pero estas magistraturas funcionaron relativamente bien, yo diría, hasta que cuando cambia todo en Roma, que es la época de Aníbal. Esta época, las guerras púnicas el sistema no fue capaz, hasta entonces fue evolucionando y fue capaz de adaptarse. Allí todos estos contrapoderes se perdieron y, bueno, fue colapsando, tardó 200 años en colapsar porque quizás un poco menos, ¿no? Pero porque el sistema era muy bueno, pero se fue pervirtiendo, ¿no? El último caso que nos queda es el tribuno de la plebe, que es esta figura, lo que hemos dicho, del contrapoder. Los plebeyos eran mayoría y no tenían poder en principio, ¿no? Primero todas las magistraturas eran para las magistraturas y la justicia, todo era para ellos. Luego, pues a partir de sangre plebeya, verdad que no fueron guerras sangrientas, pero bueno, hubo presión de los plebeyos en cuanto a Roma y fueron consiguiendo poder subir en magistraturas, y había un cursus honorum, dijeres patricio, y había otro que era plebeyo, edil curí, edil plebeyo, por ejemplo, tribuno de la plebe, y luego ya pasamos a las pretorías y a partir de allí podíamos hacer, hay plebeyos muy famosos como el padre de los Graco, por ejemplo,
Sí. Era familia plebeya y llegó hasta lo más alto de Roma, ¿no? Es que Este tribuno de la plebe es un cargo que se creó, brutal. creo que fue en el siglo III o IV, pero es bastante tardío, parece que nació con la República, no. Tardó un poquitín en crecer, también fue cambiando, 2, 4, no sé, creo que hay algún sitio de día que hasta 20, Sí, pero bueno, había muchos osciló tribunos de la entre plebe, 2 y 10, sí, muchos, ¿no? oscilaban, ¿eh? Y este cargo es muy importante, pero muy Sí. importante de contrapoder con el Senado. Es para hacer 25 programas con este No, cargo además, solo. por eso te decía que este para mí, digamos que es mi preferido, porque los otros son como eh, muy reservados solamente a la élite patricia. Y el tribuno de la plebe, que nace con eso, ¿no? Con el hastío de los plebeyos, de estar hasta el moño, de que cada vez que gobernaban los patricios, gobernaban para ellos y que se olvidaban totalmente que pasaban tres millas. Déjame Sí, dar un ejemplo para que los oyentes entiendan. Resulta que yo soy el conejo y tengo que hacer la ley de caza, pero yo soy el conejo. Entonces no existirían cazadores. claro. ¿Qué quiere decir? Con todas las leyes de Roma, que tenían que cumplir todos los ciudadanos romanos, las hacían solo los patricios y eran de obligado cumplimiento por los plebeyos. Y ellos Claro, no decidían absolutamente nada. Claro, un día dijeron, estamos harticos. claro, A le ver qué dijeron, estoy traemos. hasta el moño ya, porque claro, si tú, por ejemplo, estás haciendo una ley agraria que a ti te viene perfecto como terrateniente porque tú tienes propiedades, pero a mí me va fatal porque soy yo la que te los cuido, pues hombre, como que me afecta y estoy hasta un poquito hasta el moño. Entonces esa presión de los plebeyos al final lo que procuró es que cuando ya empezaron a ver desde el Senado y los patricios de que, que se nos está, el gallinero se nos está revolucionando y aquí podemos tener un problema, pues venga, vamos a darles como una prestación que bastante bien está, porque quiero decir, el tribuno de la plebe, a pesar de que puede parecer que, claro, como no es un cónsul, de hecho, pobrecitos no iban ni con toga, eran un Ni poco como lictores, ni nada. nada, eran, Ni tenían imperium. no, es un poco más cutrillo, ¿no? Es por decirlo así, son los que llevarían el traje de pana, ¿no? O Ahí sea, está. están los que llevan el traje bueno, ¿no? Como el cónsul que llevaba su toga con sus franjas y sus calcéis rojos para que todo el mundo vieran que era cónsul y dijeran, mira, esos zapatos rojos son del cónsul. Pues el pobre tribuno de la plebe, pues va a ser que no, iba vestido Toga normal. gris, de lana natural. Claro, Exacto, un poco más, ni distinciones, ni lictores, ni nada. Pero, ojito, porque el tribuno de la plebe tenía un poder que no tenía posiblemente ningún otro, que es, Preponicia potestas. exacto, yo hago una ley, yo soy cónsul y hago una pedazo de ley que es buenísima. Entonces después venía el tribuno y decía, pues no te la apruebo, ¿por qué no? Y entonces te la boicoteo y además la anulo y te la devuelvo, piénsatela, porque no va me en gusta. contra de los que yo defiendo. Exacto. Entonces, claro, este tribuno de la plebe estaba escogido de entre los suyos, ¿eh? O sea, De los a ver, plebeyos solo. aquí hay que hacer una puntualización. No. Trampas no valen. Tenían que estar cogidos por los plebeyos. Sí. Que luego hubo trampas. Hubo hecha la ley, hecha la trampa. Clodio, Por que ejemplo. sabemos que era un patricio, pero vamos, como la copa de un pino, dijo, yo voy a ser tribuno de la plebe, amigo, pero Aguántame voy a ser el cubata. Aguanta, a que no hay de lo que hay que tener. Aguántame el cubat, que voy para allá. ¿Qué hizo Clodio para poder ser tribuno de la plebe? Se tenía que deshacer de su apellido. Pues renunció a su apellido. Esto nos da... Se dejó adoptar. Obligó a un padre a adoptarlo. Sí, señor. Sí, pero eso te da idea del poder que tenía el tribuno. Para que tú renuncies a tu apellido, para optar al tribuno de la plebe, me parece brutal. O sea, el poder era absoluto. Claro, ¿qué pasaba? Depende de quién fuera el tribuno de la plebe, podía hablar tete a tete con los patricios y decir, hombre, no me vayas a retirar esta ley, hombre, no me vayas a hacer esto, hombre, mira, te voy a pasar esta, o el cónsul de una facción determinada, de los dos que habían, es decir, yo voy a hacer esta ley, venga, pruébamela y a cambio yo hago esto otro. O sea, era un tira y afloja porque si no el tribuno decía, pues no te la acepto, pues me he enfadado, pues ya no te junto, pues ahora ya te la puedo devolver. A lo que quieras que de aquí no se va a aprobar. Entonces tenía, ojito con el tribuno de la plebe, para mí tenía es uno de los derecho a veto cargos... a las leyes, sí, muy bien, que él creía que eran así, con lo cual, pues lo suyo, Roma, porque lo hacía
para que intentaran hablar entre ellos y llegaran a acuerdos y yo te dejo, pues bueno, como una negociación política actual. Sí. Yo apruébame la ley de vivienda, que yo aquí en la otra ley de no sé qué te apoyo, yo me deja, cámbiame esto, cámbiame lo otro, y esto era una cosa Serían que hacía. las comisiones obreras UGT del... Muy bien, ¿no? No, vamos Pero a poner el con símil. derecho a veto. Luego también tenía Exacto. otra muy importante, que no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, que es que él podía proponer una ley y mandarla directamente Sí, pasando del sí. Senado. Eso era muy feo, ¿eh? Estaba muy mal visto. Y presentarlo directamente a los comicios de la plebe y aprobarla sin la participación del Senado. Sí, Eso dio sí. muchos problemas. Pero esta potestad también la tenía. Como hemos dicho, había 10 y claro, tenían que, entre ellos 10 tenían esta, 10, 2, depende de la época, ¿no? Entre ellos también tenían derecho a veto a la hora de, con lo cual, quiero decir que no era yo voy porque me da la gana, no, eran 10 personas que se tenían que poner de acuerdo para aprobar una ley en contra de la voluntad, o sencillamente ya no en contra de la voluntad, pero sin contar con el Senado. Y no es fácil esto. Pero Pasa sí que, que es claro, verdad. había tribunos de la plebe con mucho poder. Exacto, y aparte el Senado en cierta manera le venía muy bien determinadas leyes promulgadas por los tribunos de la plebe porque la aceptación de esas leyes por parte de ellos es ganarse la aceptación de la masa de la ciudad, de la masa. Cuando hablo de masa, hablo de los mayoritarios que vivían en Roma, porque los grupos de los patricios y los adinerados son poquísimos, son una élite que se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Pero cuando estamos hablando de la plebe, estamos hablando del tejido comercial y militar Quisiera de también Roma. es diferenciar ahora plebe de plebeyos. ¿No? Plebeyos había ricos Exacto. que iban más por la parte, dijéramos, de los patricios porque tenían dinero y les interesaba todas estas leyes, por ejemplo, que apoyaran a la gente de dinero y no a la gente más pobre, ¿no? O sea, los plebeyos eran, perdón, la plebe eran plebeyos pobres. Exacto. Porque plebeyos ricos también había, ¿eh? Y iban por otro lado. Los libertos llegaron a administrar el poder imperial hasta el punto de que eran las manos derechas de los emperadores. Esta gente llegó a tener libertos, o sea, es decir, esclavos liberados. Esta gente ganó tantísimo que algunos de ellos, cuando lees los clásicos, es notorio la animadversión que producían los patricios, tener que ir a la casa del liberto de turno, que era rico, para ir a su villa, a su banquete ostentoso y de mal gusto, porque esto era así, es un poco la Carmen Lomana de Roma, de decir, y me voy a juntar yo con el chusmerío que fíjate qué mal gusto tiene, que está poniendo en la mesa un montón de cosas que valen mucho dinero, pero con muy mal gusto. O sea, eran extremadamente elitistas. Pero eso nos da pie a pensar que la plebe o toda esta gente, o un grupo que supo manejar muy bien sus negocios, la administración, y que llegaron a ser muchísimo más ricos. De hecho, daban dinero a los patricios y los financiaban los créditos, con lo cual ya te está dando la información de que había muchos que ostentaron un poder impresionante. Es lo que dices tú. No es lo mismo que el tribuno de la plebe haga una ley que beneficie a los que trabajan para mí, por más plebeyo que yo sea, que a lo mejor una ley que esté hecha por los patricios que me interesa muchísimo más porque me beneficia a mis propiedades y a mis terrenos y a mis negocios. Como dices tú, de estos 10 plebeyos que creo que en la época de final de la República eran 10, los que se interesaba del mismo grupo, dijéramos, en este caso eran optimates y populares, ¿no? Los optimates que eran un poco más aristocráticos para que nos entendamos. Sí. Intentaban también meter allí a los suyos para hacer todo todo este contrapoder, y esto intentaban también arreglarlo pues desde el otro lado. Quiero decir que hubo muchos problemas al final, por ejemplo, de la República, porque estos tribunos de la plebe, que en teoría querían un poquitín defender, evidentemente, con muchas comillas, ¿no? A los que les votaban, intentaron tirar adelante muchas leyes de reparto de tierras que evidentemente a los terratenientes no le interesaban, ¿no? Y esto fue parte del síntoma de que la República estaba ya muerta, ¿no? Y este hombre sacro intocable, que no se le podía tocar, no se le podía juzgar, era inviolable, era intocable, era nada, no se le podía hacer absolutamente nada. No se le podía agredir hasta esto era muy bueno, no se le podía agredir a determinados kilómetros de la ciudad. Sí, kilómetro y medio, creo era, porque ¿dónde tenía el poder? Sí, sí. ¿Era el tribuno de la plebe de Roma? Sí, sí. ¿Fuera? ¿No tenía el poder igual que al revés que los militares? Sí,
No, no, y además, para que la gente se haga la idea, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos ahora, por ejemplo, el Estado, cuando nombra al Poder Judicial, que hace que el PP y el PSOE se pelean para quién de los suyos va a los niveles de poder, pues esto es un poco extrapolable a lo que pasaba en Roma entre los optimates y los populares, ¿no? De, yo voy a nombrar pues va a ser que no. Yo voy a nombrar a aquel para hacer contraposición. Pues voy a nombrar a aquel. Claro, ¿por qué? Porque te garantizabas con eso que cuando promulgabas una ley no te la tiraran después, sino que aquel la aceptara. Entonces, el tribuno de la plebe tenía que tener la cabeza muy fría y ser muy honesto para no sucumbir a los sobornos de la aristocracia romana, ¿eh? Creo que era a partir del 133 antes de Cristo era muy peligroso ser tribuno de la plebe, que murieron muchos sin poder ser matados y directamente condenados por el Senado. Es muy fuerte. Sí. Pero bueno, esto es otra historia. Decir, por ejemplo, que en el tribuno de la plebe, igual se me pierde algún detalle, pero creo que pasó algo así como en Catilina, Cicerón condenó a muerte a unos cuantos sin juicio y los mataron. Y eso no podía ser. Y un tal Clodio, en este caso de buena fe, dijo, perdona, acabas de matar a ciudadanos romanos sin juicio. Eso no se puede hacer. Cicerón, eres muy malo, al destierro. Sí. Muy bien, pues, cual. Un tal Milón, que también era tribuno de la plebe, que en este caso era del otro lado, esto era por Pompeyo, los otros eran César, que a César Cicerón le importaba 3 pimientos, pero bueno. 3 pimientos, pero muy gordos, sí, ¿no? Hizo una ley en la asamblea de la plebe y le perdonó a Cicerón para que volviera. Sí, ese era el poder y el Senado ahí no pintaba nada. Un tribuno de la plebe lo echó y un tribuno de la plebe, 2 años después creo que fue, lo volvió a permitir. Bueno, y de hecho cuando fue desterrado a Dyrrachium fue tremendo, ¿eh? O sea... pero con motivo. Además es que no había fecha de vuelta. No solamente eso, es que Clodio se quedó la casa de Cicerón, la destruyó por completo en plan, iba a decir en plan ocupa, quiero decir que voy, arraso, quito, pongo, pasó 3 millas y recolocó, volvió a construir ahí lo que le dio la... O sea, las propiedades de Cicerón pasaron a ser expropiadas. Si te echan de Roma te quedas sin propiedades. Ahora se las quedó Clodio y se las tenía que delegar al Estado. Exacto. Es diferente, ¿no? Pero claro, me refiero luego cuando volvió Cicerón tuvo que intentar recuperar todo lo que había perdido, entre ellos las propiedades. Sí, pero o sea, era ojito. A este poder de final de la República, del tribuno de la plebe, que es que pasó lo de Catilina, probablemente Catilina, pues bueno, es verdad que fue contra la República, bueno, como fuera. Cicerón, a él no, pero a conspiradores con él, los mató directamente, los mandó a matar cuando había que hacerles un juicio. Entonces el Senado parece ser que no iba a hacer nada y él, el tribuno de la plebe, fue el que hizo la ley para expulsarlo. El tribuno, sin contar con el Senado. Que el Senado no sé qué intención... Bueno, el Senado probablemente pues querría a Cicerón, ¿no? Pues unos pocos años después se conspiró, otro tribuno de la plebe consiguió que volviera los tribunos de la plebe con la asamblea de la plebe. Es así de fuerte. Claro, porque habían 2 corrientes, es lo que hablábamos, ¿no? De Milón y de Clodio. Eran 2 corrientes diferentes. De hecho, Milón y Clodio lo que hacían también y lo que hicieron en aquella época es que tenían a un montón de gente que se metían entre las callejuelas y aquello fue una sangría espectacular. O sea, en aquel momento las calles de Roma era una auténtica salvajada y salir por la noche era un suicidio colectivo, porque si salías no sabías lo que te podías encontrar, porque era en plan mafioso. O sea, tengo un grupo de sicarios que dependiendo de la corriente que seas, pues bueno, apareces muerto al día siguiente en la esquina de una calle. Creo que el pretor urbano, yo he oído que el pretor urbano va a la salida de la cloaca máxima al Tíber y cuenta cadáveres, multiplica por 5 y ya sabe las muertes. Sí, hombre, de hecho es verdad, en las cloacas a veces se obturaban de los muertos. O sea, esto es tal cual así, ¿eh? Tú, si bajabas, veías ahí flotando cadáveres, porque claro, es que Roma era una ciudad muy insegura, no era una ciudad tan bonita de estas que te sale por la tele cuando vemos un peplum que dices, ¡ay, qué bonita! Ya hemos hablado el Lignomen Roma, de los peligros de Roma de día y los peligros de Roma de noche. Entonces, claro. Haciendo un poquitín un receso, tenemos a estos jóvenes que quieren alcanzar estos cargos principales, que van a estos 20 cargos medios y promocionan también en el ejército.
vuelven a Roma con un poquitín ya de nombre, porque han estado en alguna batalla importante, ya se pueden presentar a Cuestor, allí aprenden un poquitín a gestionar los dineros, luego pasan a Edil, allí se dan un poquitín a conocer, mira qué pedazo de juego que tengo, de hecho aquí nadie ha hecho como yo, el circo nunca ha estado tan bonito, y aquí vais a comer todo gratis. Y mira qué templo que acabo de hacer aquí, este templo es el más bonito del mundo, acabo de arreglar el templo de Tellus Mater, ya puedes venir a rezar. Luego ya pasamos a una que es la pretoría, el pretor, que esto ya empezamos a ser serio, tenemos imperio, tenemos legiones, pasamos a ser cónsul unos años después, y a partir, esto es el cursus honorum, es esto, estas 4. Y luego a partir de aquí nos podemos ir enriqueciendo o yendo a una provincia, podemos tener el prestigio de la censoría. Si Roma nos va fatal, pues un dictador, que también tiene su prestigio, y ahí tenemos al tribuno de la plebe y a los ediles de la plebe para contrarrestar todo este sistema. Es el que colapsó al final de la República, pero funcionó relativamente bien muchísimo tiempo, 300, 400 años. Y la verdad es que sí, la verdad es que es un éxito, ¿eh? Este es el gran éxito. Luego, con el paso de la llegada del imperio, la gran mayoría de los cargos de los que estamos hablando fueron ocupados por el emperador y por lo tanto eran pretores y eran tengo el poder absoluto y totalitario de todo, ¿no? Y entonces el Senado pues quedaba pues ahí como representativo, sí que hacían cosas, pero era representativo y cuando hacían algo tenía que decir por fin la prueba, señor, y entonces decía el emperador, pues sí, pues no, entonces claro, quedaba relegada ese poder y a esa última palabra que era decisoria del emperador. Por lo tanto, por más que trabajara, si luego el emperador de turno decía, pues no lo apruebo, pues ya podías decir tu misa que te quedabas igual. Por lo tanto, sí que es verdad que durante la llegada del imperio, todas estas, o muchas de ellas, fueron asumidas, no solamente estos cargos públicos, sino los cargos religiosos fueron asumidos y absorbidos por la figura del emperador como figura única. Uh-huh. Esto ya es otra cosa. Es otra historia. Ser senador todavía importaba mucho. Y ser cónsul le importaba mucho por lo que lo hemos dicho. Tú llegabas, aunque el emperador era el que tenía el poder absoluto, tú llegabas a ser cónsul y a partir de ahí las provincias imperiales, que eran las que tenían legiones, el emperador te colocaba, con lo cual colocaba a los de tu cuadrilla que confiaba mucho, que a veces le salió mal porque usurpadores supo a punta pala, y luego a otros los colocaba en provincias senatoriales, que eran aquellas donde en principio estaban pacificadas y no había este peligro. Claro, contrapartida que tenía, pues que si estaban pacificadas, en teoría la vida civil es más fácil y tendrían que tener más riqueza, ¿no? Con lo cual, esto, aunque parezca que no, es muy importante porque te estrangulo el dinero, no te lo estrangulo, te voy a dar recursos, no te los voy a dar, ahora parece que no tengo trigo en mis tierras, pues no tienes trigo para ti. O sea, que el Senado todavía era importante, pero ya es otra pero ya es de otra forma y otra manera de verlo, sí. Pero vaya, a grandes rasgos, ¿no? Este sería la carrera de todos estos muchachos y de todos estos patricios que realmente algunos muchos hicieron muy buen trabajo, ¿eh? O sea, realmente es así, a pesar de que tengamos las coletillas de todas las gestas menos relevantes, pero sí que es verdad que a través de todas estas magistraturas se consiguieron que el imperio llegara a estos niveles de administración que era complicadísimo, ¿no? Y poder administrar las provincias de la misma manera y de esa forma tan efectiva, hubiera o no corrupción, pero eran muy difícil administrar toda la infraestructura pública de todas las provincias. Para ir un poquitín acabando, yo siempre soy de la opinión, es una opinión mía, que si se hubiera hecho caso de alguna manera a esa inquietud que ya había cuando los tribunos de la plebe, los gracos, por ejemplo, que ahí había un problema muy importante de gestión de recursos, de reparto de riqueza. Esto no lo tuvo que arreglar al final Augusto de una manera un poquitín así. Bueno, tuvo que hacer unas reformas, pero no se pudieron hacer esas reformas y costó la muerte de la República desde 100 años prácticamente, desde que entró Augusto, prácticamente con Actium, creo que fue en el 32 o en el 31 antes de Cristo, hasta el primer Graco, todos estos tiempo perdido que igual algo de la República se podía haber salvado. Sí, lo que pasa es que, cuando llegan a un punto que ya es inamovible y que el poder simplemente ya no se mueve y no da respuesta, o la República es incapaz de dar respuesta a las problemáticas que hay, pues entonces surgen los nuevos modelos que se perpetuarán durante siglos y que les servirán a ellos para continuar. El Principado funcionó hasta la anarquía militar. Y luego tenemos la otra Nueva Roma,
Diocleciano Constantino, que dura pues hasta la invasión bárbara de principios del siglo V, ¿no? Bueno, son diferentes reformas. Y que todas, bueno, en su momento dieron respuesta a lo que se precisaba en aquel momento. Pero sí, esperamos que la gente al menos haya entendido un poquito más de las magistraturas y que, bueno, que al menos tenga un conocimiento un poquito más amplio de cómo consistía. Yo volveré a engañar a Mireia, porque no le gusta hablar a ella. Yo he visto que no le gusta hablar. En los comentarios proponerles temas, que ella tiene muchos en visitar su blog, que es, ¿cómo es? Minerva Victoriosa, ¿es? Uy, Minerva Victoriosa, dice, uy, madre mía, no, yo soy de polis griega, no, ateneanique.com. Ateneanique, vaya, hombre. Algún día cogeré un nuevo dominio y será esa. Será minervavictoriosa.com. Hombre, yo soy romano, yo estos bárbaros griegos. Bueno, pero pobrecicos, déjales también que tengan su oportunidad, ¿no? No, yo no tengo nada en contra de los griegos, solo digo que les dimos para el pelo, ya está. ¿Dónde está Corintio? Ya está, no digo nada más. Bueno, sí, le diste un poquito para el pelo, pero bueno, durante muchos siglos estuvieron ellos ahí, mientras vosotros erais una tribu de mindundis en un lodazal en medio de la nada. Vamos a darle a todo un poquito de por favor. No me gusta, ahora voy a hacer una broma. A mí no me gusta presumir, pero Alejandro Magno fue a Oriente porque no se atrevía a ir a Occidente. Porque estaba eso es verdad, claro. Porque estaban ahí, ¿no? Como Vercingetorix, ahí como Asterix y Obelix, ¿no? Como un reducto ahí en medio de la nada, ¿no? Estaban los atenienses y los espartanos discutiendo y Roma la estaban conquistando a los galos. Directamente. No, pero la verdad es que me gustan tanto unos y otros y me sirve tanto los unos y los otros. La historia es una continuidad. O sea, puedes encontrar rasgos de Atenas en Roma pero perfectamente, ¿no? Y encontrarás los rasgos de Roma también en Atenas. Es que es así. Estaban todos, tenemos tribus anteriores, como por ejemplo etruscos, dóricos, jónicos, cómo se relacionaban entre ellos, cómo crearon estas civilizaciones, que a veces nos da la sensación de que Atenas es una isla, Roma es otra isla, Esparta es otra isla, no, están muy cerca, las polis griegas estaban a la Magna Grecia, porque el otro era la Helade, ¿no? Pero bueno, la Magna Grecia estaba Tarento, Capua, todos estos estaban al lado de Roma, con lo cual todas influenciaban y todas al final tienen parte de todas, ¿no? No Atenas fue la que... No, Atenas es parte de Argos, de Corintio, de Tebas, de qué parte de Éfeso, de la lejana Sinope, hay un montón de ciudades. Que además ellos tenían relaciones comerciales, tuvieron relaciones comerciales desde el siglo VIII, o sea, los romanos, los etruscos ya mantenían esas relaciones y todo su comercio lo mantenía con Sicilia, con lo que ahora sería Sicilia, con la Magna Grecia. Y eran un montón de ciudades que venían de Grecia, del Helade, y ahí estaban. O sea, que por eso te digo que ese es otro tema, ya lo hablaremos. Sí, ya lo hablaremos, sí. Pues dejamos aquí el programa. Os vuelvo a decir que engañaré a Mireia. Comprar su libro, Servilia, la mujer que cambió el destino de Roma, y visitar su web, que es espectacular y está muy bien organizada. ¿Algo para despedirte? Gracias. Pues nada, dar las gracias a todos por la atención, por seguirnos y si ellos tienen cualquier duda ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros. Si tienen algo que decir o algo que criticarme, tienen mi mail a disposición y la web, o sea que pueden hacer lo que quieran y que ha sido un placer estar contigo, como siempre. Hasta otro vídeo, amigos de Mediterráneo.